Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas al episodio 22 o el tercer episodio de la segunda temporada de Me Paso el Día Shoreline You. ¿Qué tal estás, Álvaro? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad que hace un día de mierda, estoy un poco como el día. Hace un día un poco asqueroso, sinceramente. Seguramente llueva y me cago en Jesucristo, sinceramente, porque hace un día es Oye, no que... blasfemes, Ah, Jesús perdón. está con Vamos a nosotros. rezar aquí ahora un Padre Nuestro, por favor. Basta. Viva Satanás. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal os encontréis esta semana? Esperemos que que hayáis ido mucho al cine, que os lo hayáis pasado muy bien, al contrario que Nosotros nosotros. no. La verdad es que no hemos ido nada al cine esta semana. Pero íbamos a ir, pero tenemos un evento hoy que nos ha trastocado los planes. Exactamente. Entonces la idea era haber ido hoy al cine. También muchas gracias Cinesa Méndez Álvaro por poner tantas sesiones en Bose. Os lo agradecemos. Creo que no pasará un capítulo, una semana, en la que no nos caguemos en los muertos de Cinesa, O sinceramente. sea, yo no es. El problema es que no ponéis sesiones en Bose. Sobre todo en Méndez Álvaro. Yo digo Méndez Álvaro porque es la que más solemos frecuentar. Más que nada porque nosotros queríamos ir esta semana a ver Strangers, que es una película que hace un... Cuando salió la Un primera la par de vimos y nos años, ¿no? Si no gustó me equivoco. mucho. Y teníamos muchas ganas de verla este año, la 2. Y de estreno esta semana no hay ninguna sesión en Bose en Méndez Álvaro. Ujú. Queríamos haber ido este fin de semana, porque esto, como sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, lo grabamos el mismo día que lo publicamos, hoy es domingo. Y este fin de semana, viernes o sábado, queríamos haber ido a ver, entre otras, pues eso, Strangers. Y, y sacaron las entradas, las sesiones, vaya, y ni una en versión original subtitulada al español. Y luego Dijimos, la pero qué de. locura, o sea, Ya. Y no. la de Margot Robbie y el otro señor, que no me acuerdo ni cómo se llama la película. Sí, tiene un título súper Pero. largo. Pero ya no hay sesiones en Bose. Hubo sesiones en Bose 2 días y ya no hay más. Ujú. ¿Sabes? Entonces es como que Cinesa te vende All You Need is Bose. Y luego no te. Yo entiendo que si es una película que salió hace 3 semanas, pues no haya Bose. Pero una Ujú. película que lleva una semana, rollo, pon una sesión en Bose. La de Sí, pero Strangers, luego, capítulo encima, los 2. perros, que también lo hemos hablado alguna vez, te ponen una o dos sesiones, o bien a las 12:30 de la mañana, o a las Sí, o 10 a de la las 10 noche. y 10:30 de la noche. En plan, ¿Qué rollo? joder, ¿Quién va a tío. ir un domingo a las 10:30 de la noche a ver Strangers en Bose? Nadie, es que no hay nadie. Y luego es que no va nadie en Bose, Claro. ¿sabes? Que yo creo que también lo he dicho alguna que otra vez. Entiendo, o sea, puedo llegar a entender a nivel negocio, ¿no? Que te rente más poner una sesión Sí, en les da más... doblada Eso es, que porque va en mucha más Bose. Va gente, mucha más pero... gente en general. Pero yo qué sé, tío. O sea, no se puede hacer. No se No puede sé, hacer. esta semana que entra sí que vamos a ir 100% al cine, porque el viernes vamos a ver el reestreno de Avatar 2. Ujú. Tampoco me entusiasma mucho, porque que yo recuerde la peli sin más. Sí, un poco sin más. Yo tengo más ganas de verla en 3D, que lo vamos a ver en 3D, Sí, justo. que el hecho de decir, ¡buah! Vamos a volver a ver Avatar la segunda parte, tal, no sé qué. La verdad es que cero ganas, sinceramente, de volver a revisitar la película y un poco cero ganas, bueno, a ver, no cero, pero tampoco es que me De la entusiasme mucho tercera. de la tercera parte. En plan, está ahí, bien, vamos a verla. Si no vamos a verla, Ya. será muy espectacular, sobre todo entiendo que Sí. la habrán grabado para IMAX o en IMAX o lo que sea. Y bueno, pues no sé, podemos ir a verla en IMAX y decir, wow, pero que tampoco nos va. Me acuerdo que cuando sacaron la segunda parte, esa no íbamos todavía al cine en IMAX, si no me equivoco, pero sí que fuimos aquí en Épolis a verla Sí. en la sala esta, ¿cómo se llamaba? ¿Era la sala 12 o la sala 25? No me Una de las acuerdo. salas, sí. Que era, no sé si era en su momento, o sigue siendo la sala más grande de España o de Europa, o no sé qué, de España por lo menos. Y bueno, pues la disfrutamos, tal, pero tampoco es que dijéramos, Dios, qué camo más. Esto es cine, cabrón. Ya, no. No. Sin más. Avatar en general, la uno porque fue novedad y bueno, pero ya dices, no, señora, que no hace falta que saque Sí, más. pero es que encima Avatar tiene como. O sea, Avatar como que es un mundo de fantasía, muy bélico, muy tal, que da pie muchas veces a generar ese universo, ¿no? De Mm, incluso ya tanto también de gente que le dice, joder, soy fan de este universo, más. Claro, es que hablar de Star Wars y hablar de Señor de los Anillos es hablar muy alto, evidentemente, pero no te da ni la impresión de que Avatar no tiene ese tipo de fans, pese a que es una película No, más o Avatar menos es... similar. No, yo creo que Avatar no tiene ni fans como concepto. Ujú, Yo creo que Avatar es típica peli que en su momento marcó un antes y un después, sobre todo por el tema del 3D, que la verdad ujú. que es una pasada cómo se ve y demás. Pero no. O sea, yo creo que Avatar.
Encima es una peli que ni la primera es una peli buena, que tú digas, hostia, es muy buena peli. No, la peli está chula, está entretenida, se ve súper bien, muy bonita, tal, no sé qué, pero es una peli que yo sí que la tengo, por ejemplo, creo que en Blu-ray, pero no es una peli que la haga un revisionado todos los años de decir, ah, mira, vamos a ver Avatar. La hemos visto porque al final reestrenan cuando estrenaron la 2 reestrenaron la uno, pues te ves la uno. Ahora reestrenan la 3, van a estrenar la 3, perdón, reestrenan la 2. Pues mira, te ves la 2, porque encima nosotros teniendo el Limited, que nos ha costado 1 euro la entrada, Mm. con lo del 3D. Entonces, mira, no hay muchas pelis en 3D que puedas ver a lo largo del año, pues aprovechas y te ves Avatar. Ujú. Pero es una peli que si no hubiésemos ido a ver, me hubiese quedado igual, ¿eh? No es una Ujú. peli que digas, hostia, reestrena no sé qué, hay que ir a verla 100%. Me la Sí, o sea, pela. ¿tú crees que realmente merece, si no me equivoco, sigue siendo el número uno de más taquilla, la película más taquillera de la historia del cine? A ver, yo creo que la uno por lo que... Por el evento que fue en su momento, seguramente sí. Ujú. Yo es que Porque yo creo creo que que fue como más un evento, fue algo, fue un ¿sabes? avance, yo creo, en la industria del cine, ¿no? O sea, En fue como un cuanto antes, a... marcó algo, ¿sabes? Claro. Es de estas pelis que marca como un antes y un después. Ujú. Y entonces por eso yo creo que vendió tanto. O sea, es una peli que iba a verla todo el mundo. Encima, en su momento que fue el auge del 3D, que ahora no hay casi 3D, que es un momento que sacaban 400.000 películas en 3D y tal. Y por eso creo que sí se merece la pena. No, sí se merece la pena. Sí se lo merece como tal el este. Pero luego, el revisionado después de muchos años tampoco... Y la uno bueno. Pero la 2 yo te lo juro que fue peli que acabé de verla y dije... Pues bueno, la verdad que sin más. Sí, merecía quizás una segunda parte esa película. Yo especialmente Yo no, para mí no, ¿eh? no... Yo creo que la podrían haber dejado así, hubiese estado chula, muy guay, gracias y ya, Ujú. ¿sabes? Pero... Sí, porque lo atractivo de esa película, yo creo que es todo el apartado visual, ¿no? Y estético y de mm, el tema de la importancia que tuvo para el género de el 3D, no el 3D de ponerte mm, una gafita, sino el 3D, me refiero a los muñecos 3D, a todo el tema de los efectos especiales y demás CGI. CGI. Eso yo creo que era lo más importante y lo más que te incitaba más a ver la película, porque Sí. la trama de la película, pues No, tampoco la trama es una es. mierda. Y O sea, entonces, lo que mola es el aspecto visual claro, como y tal. de cara a la segunda película, que sí que tiene mucho agua, mucho no sé qué, los mares y todo el rollo, dices, joder, que está muy bien hecho, pero el factor sorpresa que te puede dar la primera película, ya lo pierdes, o sea, ya pierdes esa bala con la Sí. propia primera película, evidentemente, ¿no? mm, Y como en cuanto a trama, tampoco es que sea nada de otro mundo, y quizás la segunda parte se queda un poco corta, ¿no? En cuanto a trama, no llegó a la altura, evidentemente, de la primera película. Pues sí, quizás era una segunda parte que no ni estaba ni se le esperaba. Pero vas Ya a, ves la vas tercera. a verla y te la ves y te lo pasas todo lo bien que puedas. Pero ya está. Y la tercera, pues me imagino que era por el mismo estilo. Sí, ya salió el tráiler, no sé si te lo has visto. Sí, sí, sí. Así que... Que Ahora es tiene. como el fuego, ¿no? Sí. Se llama Ashes on Fire, ¿no? Puede ser, Sí. Cenizas y Fuego. Pero que hay como anunciadas, en teoría anunciadas por Spielberg, como 80 películas más de Avatar. O sea, es una burrada Ya. que no. Van a empezar a coger todos los elementos y hacer una película de cada. No sé, encima como que se han grabado todas seguidas, ¿no? Por lo menos la 2 la 3 no sé si incluso la 4 se ha grabado No también sé si han grabado del como muchas tirón. cosas seguidas, porque como tienen que grabar en el tanque este de agua de no sé qué, no sé cuánto, dijeron, venga, vamos a grabar 17 películas Sí. seguidas. Y también como usan muchos adolescentes o muchos niños, claro, los niños de un momento a otro, de un año a otro prácticamente, dan el estirón, no tienen un cambio físico, Hmm, que dices, vale, yo no puedo usar este tío porque no tiene nada que ver con tanto. Entonces quizás por eso también es una buena acción el ya. grabar 70 películas del tirón. No lo sé, la verdad. No sé, estoy mirando, revisando Méndez Álvaro y no hay sesiones en Bose de Strangers. O sea, si queremos ver Strangers en Bose no vamos a ir, no vamos a poder ir a ver a Méndez Álvaro. O sea, no hay ni una sesión en la semana que viene en Bose. Y acaba de salir la película, ¿eh? O sea, salió este viernes o este jueves, si no me equivoco. Hmm, Esa me está tocando un poco los huevos. Esto también pasa un poco con el género de terror, ¿no? No Sí, sé, la última que vimos de terror, que fue Expediente Warren, ¿la sí. vimos en inglés o en Diría que español? sí. Sí, ¿no? Puede ser. Diría que en inglés. No sé. Yo sinceramente... O sea, no estoy en contra, ya lo hemos dicho muchas veces, que no estamos en contra del doblaje en No. las películas, del cine, ni mucho menos. Pero, joder, yo creo que sí que se nota muchas veces
cuando un producto está doblado o no, sinceramente. O sea, yo creo que yo disfruto mucho más una película de emisión original, no te digo en Pero inglés, si que te el digo en... problema es que. El problema no es que una cosa sea mejor que otra, porque cada uno caga lo que le dé la gana. El problema es que es como que doblado. Sí que es verdad que España es un país que tiene mucha cultura de ver pelis dobladas y hay Y gente muy que buenos solo se la actores y ve actrices de doblada. doblaje, por cierto. Eso es, vale, fantástico, pero muchas veces no das facilidades para la gente como nosotros que nos gusta ver las pelis en Vose. Yo Ujú. entiendo que si hay 10 sesiones, no pongas 8 sesiones en Vose, porque no las vas a llenar, pero por lo menos de Strangers, que hoy es domingo, ¿vale? Hoy domingo, Strangers, hay 4 sesiones. Hay a las 12:10, a las 5:20, a las 8 menos cuarto y a las 9:25. Pon una sesión ni que sea en Vose, tío. Ya. ¿Qué te Y encima cuesta poner los una fines de sesión? semana que siempre tienes una de esta, una cartelera, más sesiones, vaya, porque siempre la sesión matinal de las 12 12 y algo, La siempre de te las la 12, por pueden... ejemplo, doy de las 12:10. Ponla Sí. en Bose. Mm. ¿Sabes? Y al final lo que haces es que la gente puede ir a verla en Bose. Pero bueno, eso para. Da para otra tal. Entonces, tenemos que ir a ver nosotros también a La Astronauta. No sabía ni que había sido una película. Sam Walker regresa en estrellas circunstancias de su primera misión espacial. El general Harris la obliga a permanecer en cuarentena bajo la vigilancia de la NASA. Primera noticia de una película así. Pero bueno, hay como 3 4 películas que tenemos que ver. Lo único que al final tenemos poco tiempo entre semana. Así que al fin hay que cuadrar, rollo, hay que coger e intentar cuadrar y ver como varias películas el mismo día. Alguna movida así, al final es complicado porque si intentas ver en Bose, al final hay pocas sesiones y tienes que cuadrarlo. Esta está en un cine, pero en el otro cine que quieres ir no está. Y en el cine que quieres ir sí que está esta, pero esta no. Entonces es una movida. Pero Ujú. bueno, a ver si la semana que viene podemos aprovechar y el fin de semana, uno de los 2 días, o sábado o domingo, pues hacemos nos vemos 3 4 películas del tirón y ya está. Exactamente. Y ya para adentrarnos en el tema de hoy, que es algo que haciendo un poco el guión me he dado cuenta de que esta segunda temporada o esta segunda parte del podcast, llamadlo como queráis, nos hemos centrado un poco, quizás demasiado, en el cine de animación. No sé si de forma inconsciente o no, Mm. pero hemos hablado mucho del cine de animación, porque el primer episodio fue Toy Story. En el propio episodio de Toy Story dijimos, o creo que di unas cuantas ideas acerca de eh, enfrentar, si quieres, por ejemplo, los diferentes universos, ¿no? De Pixar, Disney, que ahora ya están juntos, y DreamWorks, ¿no? Que es un episodio que tenemos ahí un poco en la recámara. Y el episodio de, no sé si recordáis, en la primera parte, primera temporada, hicimos como un episodio que eran recomendando o sea, 3 películas que nos gustaron, 3 películas que eran un mierdón histórico y 3 películas que os recomendábamos así un poco al azar, ¿no? Pues me gustaría, sinceramente, no sé si para el próximo episodio, por tema tiempo, como hemos comentado, que no tenemos tanto tiempo, pero sí para, si no para el siguiente, para el otro, hacer lo mismo, ¿no? Quizás recomendar películas, calentarnos con otras películas y recomendar películas quizás no tan conocidas, pero centrándonos solo en el cine de animación. Yo creo que ese podría ser uno de los próximos Sí, puede estar chulo. episodios. Y hoy no va a ser menos, la verdad que estamos en la temporada del cine de animación, y queríamos aprovechar para hablar del grandísimo Hayao Miyazaki, director de muchísimas de las mejores películas de estudio Ghibli, un señor que hace poesía en el cine, es que es increíble este señor. Y bueno, para quien no lo sepa, es el fundador de Estudio Ghibli, el estudio de animación quizás más reconocido, no sé si más grande, vamos a decir que es el más grande, el más reconocido, el mejor para algunos, de animación japonesa, y es el director de, pues eso, grandísimas películas de las que luego hablaremos. Y para empezar un poco, si quieres, podemos decir cómo cada uno descubrió al señor Miyazaki o sus películas, vaya, mejor dicho. Yo sinceramente no podría decirte porque sería de pequeño viendo una película que yo no sabía ni que era de él. O sea, lo Ujú, típico que ves una peli, no sé cuál sería la primera que vi. Seguramente Mi vecino Totoro. ujú. Y lo típico, la ves porque la tienes por, no sé. La verdad que es que no sabría decirte, no tengo el recuerdo de decir, ah, mira, justo vi esta y dije, voy a verla. No, lo típico de pequeño que empiezas a ver pelis de dibujos, como se suele decir, Mm. y vería una y a partir de ahí chula y no tengo el momento, el antes y el después, ¿sabes? Ya en mi recámara tengo haber visto bastante. Sí que luego varias las hemos visto, hemos tenido suerte que Cinesa, mira, en eso gracias Cinesa, porque reestrenó bastantes películas y ha estado reestrenando bastantes películas de Miyazaki y me ha dado la oportunidad de ver algunas que no había visto yo nunca, como por ejemplo Ponyo, que fuimos a verla hace relativamente poco, y Porco Rosso, por ejemplo, yo tampoco la había visto nunca.
pero luego de las típicas yo me había visto todas. Entonces no sabría decirte Y el cuándo recuerdo fue. más cercano, digamos, o el primer recuerdo que te viene a la cabeza de, joder, esta es la primera película, o este es el recuerdo más reciente, o sea, reciente no me refiero, más antiguo, pero que quizás no es de cuando tienes 5 años y te ves la peli que sea, sino el recuerdo más de joven y dices, joder, macho, esta peli, que me acuerdo de vérmela en el sofá o en casa de mi abuela, me lo invento. Eh... Si lo tienes y dices, a lo mejor es que ni me acuerdo. Sí, yo recuerdo mucho mi vecino Totoro, no sé por qué lo Justo iba a recuerdo decir, yo creo que mucho. Totoro es la película que yo tengo más en la memoria de haberla visto aquí de pequeño en mi casa. Eso es la película que yo creo que me puede llegar a sonar más, sobre todo por lo que es me acuerdo yo incluso que le llegaba a decir a mi padre que quería rollo el peluche Ujú, del personaje que sale en la peli y ujú. tal. Pero lo que te digo, no tengo un momento como decir, como si de otras películas te digo, buah, me acuerdo que la primera vez que la vi estaba en casa aburrido y tal, no sé qué. Es que como son pelis de animación y las ves de pequeño, Ujú, pues yo creo que simplemente las ves y ya. ujú. Yo sí, yo creo que me quedaría. O sea, yo con Totoro tengo 100% el recuerdo de verla en mi casa. E incluso yo creo que el viaje de Chihiro, si no me equivoco, también tengo alguna. Sí, yo seguro. Mira, el viaje de Chihiro, mi vecino Totoro también, seguro. Y el castillo ambulante, El castillo quizás. ambulante también. Yo creo que esas tres son las típicas que de pequeño sí o sí te las tienes que ver, ¿no? Mm. O te las ponen tus padres, a lo mejor, o yo qué sé. Las tienes en cita de Sí, vídeo en su momento. sí, yo creo que incluso aquí lo que voy a decir no está muy bien, pero creo que la primera vez que vi una peli de esas Sí. fue hace tiempo, estaba bastante de moda Altos Manta. Oh, mítico, sí. Increíble. Entonces yo creo que fue lo típico que llegó mi padre y me compró. Sí. Encima eran súper baratas, rollo, eran a lo mejor vale 1 euro, 2 euros una película. Ujú. Y me acuerdo que yo creo que la primera peli que vi de tal fue así. Y ahora que ya nos hemos visto ya más de mayores y ahora le hemos encontrado incluso otros sentidos a las películas de Hayao Miyazaki, ¿qué tiene ese tipo de cine que al fin y al cabo es animación japonesa, ¿no? Yo creo que la animación japonesa se reconoce más por el típico anime que te ves de no sé qué, de Dragon Ball o de lo que sea. Pero ¿qué tiene este tipo de cine de animación japonesa que atrapa incluso a la gente que no ve nunca anime? Que no, tú, por ejemplo, que no sueles ver anime especialmente, No. y te mola mucho el cine de este señor. Sí, 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 sí. ¿Qué tiene este tipo de cine que dices, joder, yo que no me veo anime, me gusta ver este Mm. tipo de cine? O sea, de animación seguramente, quitando Toy Story, que sabes que soy un mega friki fan, después lo que más me gusta sea tema de Hayao Miyazaki, Studio Ghibli. Yo creo que es como una consecución de todo. O sea, son películas que tienen una banda sonora súper bonita, la animación japonesa súper bonita. Son pelis que no son simples, que son enrevesadas, que tienen cierto... ¿Sabes? Que como que la idea de la película no es lo que ves de primera, sino como es una subtrama que se enreda y que al final cada personaje tiene sus... es que no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Pero que son súper filosóficas, que te dan que pensar, tratan temas adultos, pero que también pueden ser enseñados a niños. Sí que es verdad que hay pelis que son más para niños y más para. Y hay otros que son más para tal. Por ejemplo, El Chico y la Garza es una película que a lo mejor para niños pequeños no entiende nada. Pero, por ejemplo, El Chico y la Garza, que es la última peli, que a lo mejor es casi mi favorita. ¿Pero por qué? Porque es tan enrevesada, habla de tantas cosas, y luego son tan bonitas. Tratan cosas tan. No sé, tío. El amor que le pueda tener un hijo a su madre y cómo lo da todo por conseguir salvarla. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Que a lo mejor en películas de Pixar son como más básicas y es como de X vas ahí, ¿sabes? De Ujú, un punto A vas a un punto B. Es la película de Pixar y es recta. Pues no, la estudio que Hayao Miyazaki es como que va hacia arriba, luego va hacia abajo, luego vuelve hacia atrás, luego vuelve hacia adelante y es como un camino, ¿sabes? Y al final consigues empatizar mucho con los personajes, consigues. La banda sonora son súper bonitas todas. Es raro que no es una banda sonora bonita. Sientes que todos los personajes tienen importancia. No sé, ¿sabes? Es ujú. como que la película también te enseña algo. Que muchas veces parece que Pixar menos, Disney es más como que te ves la peli, cantas un poco porque suelen ser así medio musical y te vas a tu casa. Pixar sí que últimamente es como que también tiene la cosa esta de, por ejemplo, en Soul que habla un poco de la muerte, en Inside Out que habla de las emociones, ¿sabes? Que al final, aparte de la película, te enseña algo, Ujú. ¿sabes?
Pues yo creo que también te enseña. Hayao Miyazaki en sus películas quiere transmitir eso. Ujú. Yo creo que también, yo creo que estoy bastante de acuerdo contigo. Y también todo lo impresionante a nivel visual que tienen las películas, ¿no? Al estar todo tan dibujado, tan a mano, tan. Los paisajes me parecen también increíbles. Yo creo que también te entran, son películas que te entran mucho más por los ojos, ¿no? Hmm, Que pues el típico o típica película de animación más americana quizás o un anime cualquiera japonés, ¿no? hmm. Yo creo que las películas te entran tan por los ojos que yo creo que es un poco el punto principal o el primer punto con el que te encuentras con las películas, ¿no? Que los personajes son todos súper bien dibujados, los animales son súper bien, están súper bien hechos, todo, sobre todo las temas de máquinas, ¿no? De que si aviones, de que si no sé qué, de que está todo tan bien dibujado que el aspecto visual me parece el primer punto a encontrarte de decir, joder, macho, es que estoy viendo esto, es precioso, macho, es que es increíble, ¿no? Ya, Y no luego, sé, son una evidentemente, pasada. la banda sonora también, cada película es que, no sé, son increíbles. Y has mencionado antes que hay pelis que son más enfocadas realmente para un público más joven, para niños, vaya, y otras pelis que son un poquito más más adultas, vaya. Eso es. Yo, por ejemplo, me di más cuenta quizás con Totoro, si no me equivoco, Y Ponio, por y ejemplo. Ponyo, que son películas que no están mal, que tampoco tienen no, Ponio a no mí, por van más ejemplo, me allá. gustó mucho. Sí. Y que tú simplemente estás ahí disfrutándola, ¿no? Pero a ti como a un adulto que quizás le puedes llegar a pedir algo más al cine, no sé si me explico muy bien, tanto Ponyo como Mi vecino Totoro sí que son películas de simplemente verlas, ¿no? Y dejar que meterte un poco en el mundo y ya está. No sé si me explico muy bien, ¿no? Que Hmm. son quizás ese tipo de películas que, por ejemplo, recomendamos si tienes un hijo, una hija que quiere empezar a ver cine de animación. Yo creo que Totoro, Ponyo y... Sí, yo creo que Ponyo y Totoro son las primeras películas que debería ver, que deberías ponerle, Sí. porque son películas muy facilonas, que tienen todo el toque sentimental que tienen todas las películas de este señor, de Hayao Miyazaki, y que tampoco pues te piden mucho de decir, wow, tengo que estar atento a que no sé qué, no sé cuántos. Hmm. No, es simplemente acompañar en el viaje a los protagonistas de cada peli, ¿no? Y ahora que ya las hemos visto todas hace relativamente poco, porque entre 2024 y 2025 han ido estrenando todas casi todas de este señor en Cinesa, eh, ¿crees que en su momento, o lo poco que recuerdes de cuando eres niño, la disfrutas igual? Es decir, no sé, que una peli que hayamos visto de pequeños, yo, el viaje de Chihiro, por ejemplo, que Hmm. es una peli que vimos en su momento de pequeños, ¿no? Seguramente, y ahora la hemos vuelto a ver en el cine. ¿Crees que tiene distintos toques? Creo que la has disfrutado más ahora o de Es pequeño. diferente, porque de pequeño las disfrutas igual, lo único que de pequeño no te das cuenta de ciertas cosas que quiere enseñar la película. Ujú, ¿Sabes? Si la ves de mayor y dices, hostia, es verdad, es que este personaje es esto por esto, tal, no sé qué, no sé cuántos. ujú, ¿Sabes? Pero yo creo que lo bueno que son pelis, que la ves de pequeño y lo disfrutas, porque son pelis súper bonitas, súper chulas, con muy buena banda sonora, con personajes súper chulos. Encima muchas son así, bastante fantasiosas, que salen personajes, que es lo que mola de pequeño, ¿sabes? Por ejemplo, El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro es una peli que de pequeño te flipa por todos los personajes que salen, es súper visual, mola un montón, y luego la ves de mayor y dices, ostras, claro, es que este personaje es esto por esto, mm. y Yo te creo das que, cuenta de ciertas cosas que no te das de pequeño. sí, yo creo que de pequeño disfrutas más lo mágica que puede ser un poco la película, ¿no? Sí. Realmente, dices, te quedas embobado viendo la película y ya de mayor le buscas esa filosofía, ¿no? Quizás que quiere enseñar cada película, Je. ¿no? Puede ser, yo creo que es un poco el tema, ¿no? Sí, le buscas un poco el porqué. De pequeño la ves y ya está, la disfrutas y Mm, se acabó. Y de mayor como que piensas, ah, claro, esto es por lo otro y lo que quiere decirnos es esto. Ahora tiene sentido. ujú, Por ejemplo, El chico y la garza es una película que me gustaría haberla visto de pequeño porque me hubiese explotado la cabeza. ujú, O sea, y seguramente de pequeño no me hubiese reflexionado ni te da por pensar las cosas que luego de mayor piensas, ¿sabes? ujú, Por eso yo creo que al final aportan tanto cuando eres pequeño como cuando eres mayor, que muchas veces lo que pasa con pelis a lo mejor de Disney o de Pixar, que cuando eres pequeño te flipan, pero ujú, luego si la ves por primera vez de mayor dices, se me queda corta, ¿sabes? Pero eso que yo soy súper fan, por ejemplo, más de Pixar que de Disney. ujú, Pero por ejemplo, ves, mira, vamos a poner Frozen. ujú, Frozen es una peli de Disney que entre los niños es súper mega aclamada.
Yo, por ejemplo, no me la he visto nunca. O sea, Yo me la vi, si no me equivoco, en el cine la primera cuando salieron, porque me fui con mi familia y tal. mm, Y la verdad, que sin más, no te voy a engañar. por No. eso te digo. Pero luego, pero de pequeño seguramente, a lo mejor tú no eres el target de Frozen, pero me refiero, te la ves de pequeño y dices, wow, increíble Frozen, me encanta, mi película favorita, guay. Pero luego, la de Hayao Miyazaki, yo qué sé, pues eso, el viaje de Chihiro. Te la ves de pequeño y flipas, y te la ves de mayor y flipas también. Ujú, ¿Sabes? Es un poco, yo creo, lo que cambia. Y es una peli que animación, la hablábamos alguna vez, que si la animación es para adultos, no es para adultos. Lo bueno de Miyazaki es que hace animación para todos los públicos. Me ujú. refiero, la peli vale tanto para niños, como para adolescentes, como para adultos, Yo como creo que para... más que eso, incluso, o sea, que Son evidentemente, yo atemporales. creo que más que son atemporales, son muy revisitables, ¿no? O sea, cada vez que a lo mejor no es para vértela todos los putos años, ¿no? De decir, joder, Mm. yo todos los años me tengo que ver, cuando empieza el fresquito, me pongo la mantita, me pongo a ver Totoro. Sí, pero no tanto, ¿no? Sino de decir, vale, se la pongo a mis hijos cuando son pequeños, luego de adolescentes, si se las vuelvo a poner y seguro que les sacan otra cosa, y luego ya cuando tengan 20 y pico años y vayan al cine porque la reestrenen, seguramente le encuentren otra cosa, ¿no? O sea, no es el hecho de que la misma película valga para todos los públicos, sino que cada vez que tú la vayas revisitando, le vas a sacar algo nuevo a la película, ¿no? Puede ser algo que quizás de la primera vez que la viste cuando eras pequeño te quedaste simplemente embobado viendo el castillo ambulante por ahí andando y tal. Luego la segunda vez la ves y dices, joder, me encanta la historia de amor que tienen los dos personajes. Y luego la última vez que te la ves con 20 y pico, 30 años, lo que sea, dices, joder, si es que realmente es una historia bélica de cómo la guerra, no sé qué, no sé cuántos, tal, 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 ¿sabes? Yo creo que es un poco, ese es el punto de las películas de Hayao Miyazaki, ¿no? Que cada vez que te las ves, cuando Mm. vas pasando tu tiempo, vaya, te le puedes sacar algo más, yo Ya, creo. eso que hay varias que no me he visto, de él, he de decirlo, que luego hablaremos de sus películas, pero hay Ujú, varias que no me he llegado a ver porque no sé por qué, porque muchas veces estás en casa y dices, buah, ¿qué peli veo? ujú, Y no se te ocurre verla, pero luego vas al cine y dices, jolín, está muy guapa, ¿por qué no me la he visto antes? ujú, Yo qué sé, por favor, Cinesa, Kinépolis, Yelmo, cualquier cine, reestrenar pelis, que está muy chulo, de verdad. ujú. Y poder tener la oportunidad de ver ese tipo de películas en el cine por primera vez, está súper guay. Encima lo bueno también de Cinesa, que eso hay que decir gracias, que la reestrenó en Bosch. Y decirlo que no sé nada de japonés. Aparte de arigato gozaimasu Ujú. y Onichan, Sí. ¿Y son Hugo? y Ugu, son las Sí, únicas tres palabras que sí. sé. Y la vemos en japonés y la verdad que le da un toque. O sea, se me haría raro ver una peli de Hayao Miyazaki en español. Ujú. Y, por ejemplo, para alguien que no es especialmente fan de la animación japonesa, que le echa para atrás, por ejemplo, pues eso, el idioma, por ejemplo, ¿no? El estilo de animación, tal, tal, tal. eh, ¿Cuál crees, pero que si, por ejemplo, es fan de, pues, típica película americana de animación clásica, Mm, cuál sería, dentro de que evidentemente Estudio Ghibli es Estudio Ghibli, no se tiene que comparar mm. con nadie, pero para alguien que tal, ¿cuál crees que sería comparable al estudio de animación americano? ¿Cuál sería? ¿Sería más Disney? ¿Sería más Yo creo que más Pixar? Yo Pixar. creo más Pixar, ¿no? Yo creo que Sí, es, salvando la distancia, pero por para mí sería supuesto. más Pixar. Porque Pixar también tiene en sus películas esa cosa de que tenga un Esas capas, ¿no? Que sentido. tiene muchas Y tiene capas la más película, capas sí. y son pelis más atemporales que te las puedes ver de pequeño, luego te la ves de mayor y te das cuenta de otras cosas. Son pelis que si, por ejemplo, no has visto en tu vida una peli de Pixar como Soul, por ejemplo, tú no has visto Soul, por ejemplo, en No. tu vida. Pues Soul es una peli que si te la ves de mayor está guay, es entretenida y da que pensar. Ujú. ¿Sabes? Porque trata, por ejemplo, Soul trata la muerte. Y trata la muerte de una forma que un niño de 6 7 años se la vea y diga, ah, mira cómo mola, está guay. Y lo trata para una persona como nosotros de 26 años. Bueno, tú dentro de un mes, justo 26 años. Es verdad que me queda un mes para mi cumple, el 28 de octubre. Entonces, nosotros de 26 años, o casi 26, te ves Soul por primera vez, que yo me la vi cuando salió, que tendría, ¿cuánto? 20 años, o no sé cuántos tendría. O un poco menos. Y me la vi y dije, ah, pues sí es verdad, jolín, mira qué guay, cómo trata este tema, cómo tal. Por eso yo creo que, si tuviese que decir una, sería Pixar, entre comillas, ¿sabes? Ujú. Cuando para mí Hayao Miyazaki son más adultas las películas. O sea, son incluso tienen un toque más adulto y más enrevesado que Pixar. Sí, además casi todas las pelis tienen ese trasfondo más bélico, quizás, ¿no? Porque este Mm, señor se crió.
no sé en qué año nació este señor, pero se crió, si no en la guerra, en la posguerra o algo así. Sí. Y el padre, si no me equivoco, era mecánico de aviones o algo así. No recuerdo muy bien, estoy hablando muy de memoria, ¿vale? O sea, no me hagáis especial caso. Por eso a él también le gusta mucho el tema de toda la maquinaria, sobre todo de aviones y demás, y En el avionetas. 41. Claro. Entonces, pues para él siempre todo el tema bélico está muy presente tanto en su vida y evidentemente luego pues en sus películas, ¿no? Mm. Con lo cual, pues son pelis más adultas. De per se, o sea, son pelis más adultas, ¿no? Mm. Eh, y, y así un poco para terminar un poco el tema de introducción y demás. ¿Por qué este señor, Hayao Miyazaki, sigue siendo a día de hoy tan relevante? Porque el día de mañana, sí, seguramente esperemos que sí, saca una nueva película. Claro, todo el mundo va a ir a verla, todo el mundo va a tal. Y es un señor que pese a que sus películas son tan buenas, es un señor que ya tiene una edad, son películas más o menos antiguas, pero que seguramente el día de mañana saque una película y todo el mundo vaya de cabeza a verla otra vez. Sí, vende, es un señor que vende. Ujú, O sea, es como típico, es como tú saca Nolan una película y vende. ujú, Da igual un poco lo que saque que vende, ¿sabes? Saca James Cameron una peli y la gente va a ir a verla solo por ser James Cameron, ¿sabes? Pues ese nivel, porque yo creo que lo que pasa muchas veces con Pixar, con Disney y tal, que al final no es tanto quien la hace, sino el estudio que la hace, rollo Disney, Pixar y tal. Pero con Estudio Ghibli, al final tú no vas a ver a Estudio Ghibli, tú vas a ver a Hayao Miyazaki, ¿sabes? Y yo ujú. creo que por eso al final es una persona. Es como Leonardo DiCaprio. Ha salido una película ahora que se llama Una batalla tras otra, creo que es. Ujú. Y por ejemplo, a que DiCaprio es un actor que tú dices, mira, no sé qué peli va a sacar, pero voy a ir a verla, a ver qué saca. Sí. Segura. Brad Pitt es un actor que tú dices, mira, no sé qué peli es, pero voy a ir a verla, a ver qué saca. Ujú, Pues Hayao Miyazaki yo creo que es el director de estudio de animación que más vende, el más reconocible para mí de tal, y seguramente sea el mejor de toda la historia. ujú. Yo creo que también, sí. Y además, acompañando eso un poco también a los temas que trata más humanos, ¿no? Quizás, que no Mm. están dentro de su propia fantasía que tiene él, ¿no? Evidentemente. Sí. Sí que los mensajes de sus películas también son un reclamo, digamos, ¿no? Para ir a ver este tipo Sí, de son súper pelis. bonitas. El cine de animación japonés es súper bonito, pero no sé, el estilo que tiene. Has visto un poco la evolución durante todos los años y tal, y está muy guay. Luego cada peli trata como temas diferentes. Siempre, es verdad que siempre el tema de la guerra está de fondo, pero una peli es más de aventuras, otra peli es más de amor, otra peli es más fantasía. Ujú, Como que al final cada una trata, aunque más siempre todas llegan a compartir temas, como que al final cada una te da una cosa diferente, ujú. ¿sabes? Entonces eso es lo chulo. Y, por ejemplo, ¿qué crees que diferencia a todos los mundos de Hayao Miyazaki, de sus películas, con el resto de películas de animadas? Tanto de su animación japonesa como quizás de animación más americana o Sí, creo que europea. es él el que lo diferencia. Yo creo que es él el que le da el toque, el que le da la. Es como, las películas son muy suyas. ¿Sabes? Si te das cuenta, es como que todas las pelis, tú ves una peli suya y dices, vale, sé que es de él. O sea, se me parece Ponyo, se me parece a mi vecino Totoro y se me parece a Porco Rosso. Aunque Porco Rosso y Ponyo no tengan nada que ver, tú ves las dos películas así y dices, vale, son de Hayao Miyazaki las dos. Ujú. ¿Y sabrías encontrar un porqué realmente? Es decir, vale, sé que estas dos, tres, cuatro películas tienen la firma de Hayao Miyazaki, por esto y por esto. Por lo que hemos estado hablando, porque por la consecución de distintos factores como es una buena banda sonora, el estilo de dibujo que es muy parecido en todas, el que sean películas que no se queden simplemente en un tema como pueda ser o solo hablar de amor o solo hablar de tal, sino que es una consecución de muchas cosas y que todo es como un camino, Ujú, ¿sabes? Pero en vez de ir un camino recto, pues es un camino enrevesado en el que van pasando cosas, altos y bajos, personajes principales, también hay muchos personajes secundarios, en sus películas hay muchos personajes secundarios, ¿sabes? Y muchos personajes secundarios con mucho peso. Y si te fijas, en casi todas sus películas es como el personaje principal que tiene una historia, ¿vale? Y se le van uniendo personajes secundarios, pero muchas veces esos personajes secundarios le acompañan toda la película, ujú, que muchas veces lo que pasa en algunas películas de animación o películas en general es que ese personaje secundario se te une a ti un rato y ya desaparece durante toda la película. ujú, ¿Sabes? Pero es como una historia de aventuras, ¿vale? Pero para que mi personaje principal consiga eso,
necesita ese personaje secundario que en algunos momentos es más importante que el principal. Ujú. Yo para mí es un poco lo que dices, evidentemente, y también el hecho de que los mundos que crea no, ¿cómo lo explico? Sino que no son consecuencia de la película en sí, ¿no? Vale, pues voy a crear a mis personajes y tal, 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 y luego el mundo que los acompaña, sino que el mundo me parece incluso más grande, ¿no? Los universos me parecen más grandes, ¿no? Y los personajes protagonistas de cada película me da la impresión de que son simplemente pues una pieza entre muchas, ¿no? De todo Sí, el universo, porque también juega mucho con planos muy abiertos y te enseñan mucho más cosas que simplemente el camino que siguen los protagonistas, sí. ¿no? Son Te enseñan películas con muchas muchísimos ciudades. muchas ciudades, muchos personajes. Mm, Que al final, por ejemplo, en el viaje de Chihiro es una película que salen mm, 400.000 personajes. Que al final muchas veces lo que pasa en las películas de animación, que al final son para niños, no les puedes poner 400 personajes porque les da una embolia. Pero normalmente la película de animación es como, vale, tengo que ir hacia acá, pues entonces para ir hacia allá voy a parar aquí, 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 pero no te enseño todo lo demás. ujú, ¿Sabes? Y al final yo creo que Miyazaki lo que hace es que, o sea, las películas en otros estudios de animación puede ser a lo mejor. Es como lo principal son los personajes metidos en un mundo que da igual. Aquí es un mundo que importa y la historia te lo cuentan los personajes. Pero la historia es del mundo, no de los ujú. personajes. Sí, porque te cuentan la historia concreta de un personaje, pero tú, tanto visualmente, en el sentido de, a lo mejor en alguna escena, yo qué sé, en el castillo ambulante, las primeras escenas que están en la ciudad gigante y tal, dices, vale, o sea, esto se siente vivo, se siente que hay muchísima más gente, personajes muy chulos, secundarios, ¿no? Y que simplemente pues están contando una historia dentro de ese mundo, ¿no? Pero Mm. puedes sentir que está tan vivo todo el de esto que si fuese un videojuego, por ejemplo, me lo invento, y tú vas controlando tu personaje y te puedes encontrar con 5 o 7 personajes nuevos a los que Mm. tener una conversación, ¿no? En otro tipo de películas, quizás sí que de animación más, quizás americana, Mira, me hablando falta un de. poco de eso. Sí, hablando de videojuegos, por ejemplo, yo creo que la diferencia es que yo creo que si Hayao Miyazaki hiciese un juego sería un mundo abierto. Ujú. Y si Disney o Pixar hiciera un juego, sería un juego en el que no sería mundo abierto, sería rollo un Lineal, ¿no? poco lineal, sería rollo un Pokémon. Ujú, ¿Sabes? Que sí que es verdad que hay muchos personajes y está muy chulo, pero al final la historia te obliga a ir por aquí, 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 aquí. Y ujú. Hayao Miyazaki sería como un mundo abierto que dices, madre mía, ¿cuántos personajes? Los personajes secundarios también tienen intereses, también piensan, también tal, y es importante también en la película. Ujú. Y también, muchas veces en las películas de ese señor, de Hayao Miyazaki, eh, la experiencia de ver la película es distinta a la de otros estudios de animación porque no hay como tal un villano claro y evidente, ¿no? Que es el villano malo porque es malo y porque tiene su contexto perfecto, Mm. pero es villano, vale. Y en las pelis de Hayao Miyazaki no existe como tal No, una un persona. villano, un personaje que sea el malo, punto y final, ¿no? Con Sí, todas sus cosas y bien escrito o mal escrito, pero que sea el villano. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Porco Rosso está el americano este que es sí, tal, pero que luego al final se hacen como colegas incluso, o sea, se hacen más o menos sí. amigos. En el Castillo Ambulante está la bruja esta mala, que al final incluso se les une a ellos un poco de cara al final, Eso es. En El Chico y la garza que se supone que al principio te la plantan por como que es algo ejemplo. raro, algo extraño, algo malo, no es la mala, ¿sabes? Y al final, Es un acompañante al la. final de toda la película y te... Y las películas de Hayao Miyazaki no es los buenos contra los malos, sino es un desarrollo del personaje principal hacia algo que quiere conseguir. Y no Mm. es tanto ganar a los buenos o a los malos, sino tener un propio desarrollo o, ¿sabes? Que al Sí, final cambia un poco. yo creo que incluso es el mundo, volvemos una vez más a eso, el que es malo o bueno, ¿no? En el sentido Mm. de, pues como hemos dicho antes, tratan muchos temas bélicos sobre todo, que es todo, pues eso, que el mundo es el malo, ¿no? Es el mundo el que hace a los villanos, no el que son los Claro. villanos los que de repente están ahí y dicen, soy malo, hola. Claro, porque por ejemplo, el chico y la garza, ¿quién es el malo? ¿La garza? ¿Las palomas? ¿El abuelo? Claro, o sea, realmente no tal. En la princesa Mononoke, por ejemplo, la chica, la señora, digamos, que controla el castillo este que están produciendo la madera y tal, esa anterior es la mala. Pero luego de primeras, como que se hace colega del protagonista, luego sí que se hace mala, entre comillas, porque quiere cazar al ciervo este raro, Sí, pero luego al final dice, bueno, venga, va, me hago amigo tuyo al final y acabo, ¿sabes? O sea, como que no hay un villano claro, o sea, no es un villano de soy malo, venga, va, te voy a matar, sino, vale, quiero procesar las tierras, ¿no? Los árboles de todo este bosque. Y entonces los bichos se van contra mí, pero yo no soy mala per se, ¿no? Me refiero a la, ya, a la villana, por ejemplo, de la princesa Mononoke en concreto. sí.
O sea, no son villanos tan bueno o malos, sino que hay muchísimos grises, ¿no? Y esos grises no van tan de cara con los personajes, sino más con el mundo en general, ¿no? Eso No sé es. si me explico. Sí, por eso te digo, ¿no ves? Incluso dando las explicaciones como todo más enrevesado, los malos no son los malos ni los buenos son los buenos. Mm, Cada personaje tiene sus conflictos, tiene sus intereses y por eso yo creo que también son pelis tan guays. mm. Y yo creo que incluso a ti, como espectador, te lo pone más difícil, ¿no? El hecho de que no haya villanos, porque dices, vale, en una película normal y corriente sé con quién ir y sé a quién no me gusta, ¿no? O sea, sé el villano, vale, pues me cae mal, Mm, porque es un villano, punto final. El héroe o el protagonista, bien, es el héroe, es el protagonista, a tope con él, pero en esas películas creo que no están así, ¿no? Y a ti como ya, espectador te ves obligado a darle un par de más de vueltas, ¿no? Que quizás en otro tipo de películas. eso es. Te obliga a no tomar un partido tan fácil de decir, sí, porque me gusta este y este no me gusta, porque es el malo y este es el bueno y tal, 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 ¿no? Quizás. Mm, eso es. Entonces por eso yo creo que también son tan guays, son tan chulas y lo que decías tú antes, que con cada revisionado te das cuenta de una cosa que no te habías dado Mm. cuenta antes. Y hemos hablado antes también un poco de tema personal, de antagonistas, y ahora en protagonistas. ¿Cuál crees que puede ser el motivo? Si es que lo hay, o simplemente dice, pues mira, me la pela y lo hago y ya está. De que casi siempre los protagonistas de sus películas sean femeninas, sean mujeres, sean protagonistas femeninas. Pues la verdad que ni me lo había planteado. Puede ser o porque sí, Ujú, o porque a lo mejor sí que es verdad que las mujeres son un poco más, me refiero, los hombres somos como más básicos, ujú, son como más, los hombres están más vistos como para aventura ujú. y es como mato al malo y ya. Y las mujeres sí que tienen esta cosa de, como por ejemplo Castillo Ambulante, el tema del amor, el tema de, ¿sabes? Sí que es como que tienen, no es que tengan más sentimientos, sino que están, es que no sé cómo explicarlo, no Sí sé si me que entiendes. puedes demostrar más capas, o sea, puedes meter más O sea, las capas mujeres en un tienen como personaje más capas. femenino. Sí. Eso es de normal, ¿eh? Mm. Normalmente un personaje femenino puede llegar a tener más capas que un personaje masculino. El Sí, personaje porque masculino suele ser más básico. y más flow, estereotipo del héroe, ¿no? Yo me acuerdo, por Sí, ejemplo, en Porco Rosso quizás no es un héroe al uso, como si lo puede ser luego en La Princesa Mononoke, pero Porco Rosso es el que luego siempre acaba con el malo y tal, y el héroe, punto final. sí. En La Princesa Mononoke, él es un Hmm. príncipe como tal, ¿no? Él es un no sé qué, y es un héroe y un no sé qué, y un luchador y no sé qué. Pero luego todo el peso emocional de todas las películas lo tienen los personajes femeninos, pero vamos, de Sí. calle, vaya. Y utiliza mucho niño, adolescente. Mm. Sí, porque además tienen incluso más mundo interior, ¿no? Quizás Eso los... es. Y da más pie a la imaginación. Mm, Rollo, tú a lo mejor, el viaje de Chihiro es una cosa que si en vez de pasarle a una niña le pasa a una persona de 30 años, tú no te puedes llegar a imaginar que una niña, una persona de 30 años llegue allí, pase toda la movida esta que pasa, bla, 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 bla. ujú. Al final, los niños tienes la parte de, encima, que trata mucho en sus películas, la parte del amor hacia padre, madre y tal. Cuando eres niño tienes esas cosas que eres inocente, quieres a tus padres por encima de todo porque no conoces otra cosa. ¿Sabes? Ya cuando eres mayor sigues queriendo a tus padres porque obviamente los quieres, pero al final tienes pareja o tienes amigos, ¿sabes? Y al final de niño para ti todo, o sea, tu vida entera son tus padres, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso también, encima lo que te digo, los niños da más pie, o sea, la fantasía puedes llegar a ser más realista si el personaje principal es un niño, Ujú. porque de niño te puedes llegar a imaginar más cosas, amigos imaginarios o llegar a fantasear con ciertas cosas que de adulto ni te lo planteas, Y al ¿sabes? final, el crear un personaje protagonista, niño o preadolescente, lo que sea, sí que te da más pie a ver un poco más el tema de gente a la que, de target, digamos, de la película, porque la pueden ver un niño que se va a sentir relacionado con el protagonista, o la puede ver un adulto ya, que puede decir, joder, macho, yo cuando era niño también me pasaba todas estas movidas de, Sí. ¿sabes? Entonces quizás es un buen tal. Pero sí, o sea, yo creo que es una buena elección, tanto elegir por personajes, digamos, más protagonistas, más, pues eso, más preadolescentes, niños, tal, y el hecho de decir, vale, pues incluso voy a meter mujeres, ya no incluso como solo protagonistas, sino Sí. como personajes más acompañantes o más secundarios, Mm. las mujeres muchas veces se llevan la película por Sí, delante, porque en El vaya. Chico y la Garza, por ejemplo, el personaje principal es un niño, Ujú, pero luego todas las que la acompañan durante la aventura, excepto la Garza, que no es una persona, es un tal, pero son mujeres. mm, sí. Las abuelitas cuando llega allí al sitio.
la madrastra, luego tal, 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 tal. Yo creo que sería en todo el peso emocional de la película, ¿no? Y por eso está muy bien elegido, yo creo, Sí. el elegir este tipo de personajes femeninos. Y como has comentado antes también, Chico de Garza y demás, no sé si tú puedes llegar a pensar que son películas, las de este señor, las de Hayao Miyazaki, que mezclan, vamos a llamarle lo mágico, por ponerle un nombre, y lo cotidiano, ¿no? Lo normal, por así decirlo, ¿no? Mm, En El Chico de la Garza, pues tienes, pues eso, una ruptura, ¿no? Una ruptura familiar en la que el padre rehace su vida y se van a vivir a no sé dónde, con que de repente encuentra un castillo y se mete por ahí y se va a un mundo paralelo, no sé qué, no sé cuánto, no sé, no sé ¿Dónde cuántos, está el ¿no? abuelo? Que no sé qué, bla, Claro. bla, bla. Entonces, ¿qué crees que significa, digamos, o cómo puedes tú definir, y en casa también, por supuesto, por comentarios, cómo definís esta mezcla, que al final sale perfectamente, o sea, sale perfecto entre lo mágico, vamos a llamarle, y Mm. lo normal en este tipo de historias? ¿Sabes lo que yo creo? Que te pone una situación normal, ¿para qué? Para que tú empatices y para que muchas personas se lo crean. Ujú, Porque si fuese todo fantasía, tú no te lo creerías, ¿vale? Pero si, por ejemplo, el chico de la garza, por ejemplo, pones al principio una situación cotidiana que te puede pasar a ti o le puede pasar a cualquiera, o a lo mejor conoces a alguien que lo ha pasado, que es, por ejemplo, que se te muera tu madre y que tu padre rehace su vida, encima rehace su vida con la hermana de tu madre, ujú, ¿vale? Y tienes ese conflicto interno que puede pasarle a cualquiera, de, oye, mi madre, bla, 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 bla. Pero luego tienes esa parte de fantasía, porque si solo se quedase ahí la peli, tú dirías, vale, no me llega tal. Pero luego tienes la parte de fantasía de decir, vale, ¿cómo se va de ese niño y cómo consigue ese niño llegar a ese punto de aceptar y decir, vale, mi madre se murió, la tengo que dejar atrás y ahora tengo una nueva madre que me quiere y que cuida de mí, ujú, ¿sabes? Y al final lo piensas como el viaje que puede tener un niño que al final tiene una imaginación increíble y en vez de como nosotros, como si por ejemplo que puedes que no pase, pero que algún ser querido te falte y demás, cómo tienes el duelo, cómo es diferente para un niño y yo creo que El chico y la garza o cualquier de estas películas, cómo lo trata de una forma como enseñando, vale, los niños tienen esa imaginación y esa cosa de conseguir, en vez de como nosotros, que tú dirías, vale, la vida es así, ya está, no, los niños llegan, intentas salvar a tu madre, pero luego te das cuenta que no, y mientras en el camino te das cuenta que sí, que la madre que tienes ahora te quiere de verdad y tal, y lo aceptas. Pero es todo ese camino que te lleva desde que no aceptas a tu madre de ahora, porque tú la que quieres es tu madre y se murió, hasta que sí la aceptas porque tu madre ya no va a volver, tu madre donde está te quiere y como la madre de ahora es la que te va a cuidar. ujú. Sí, yo creo que eso tiene el punto más cotidiano, más ordinario, digamos, de la película, ¿no? Y luego lo que es todo el viaje en el mundo paralelo, hablando específicamente del chico y la garza, con spoilers, cuidado. em, que al fin y al cabo, la que prácticamente acompaña durante casi todo el viaje en este mundo paralelo, digamos, es, luego spoiler de nuevo, spoiler, por si acaso no lo he dicho suficientemente alto, es su propia madre, ¿no? Que al final dice, joder, me encuentro con una chica con poderes raros de fuego, no sé qué, que es más o menos de mi edad, y al final te descubren que realmente es la madre, ¿no? Del propio Sí, chico, ¿no? Entonces, como que vive una última historia con su madre y le ayuda a reconciliarse con su nueva madre, digamos, ¿no? Y todo eso recubierto con pues, lo demás fantástico, mágico, lo que eso sea, ¿no? es. Y cómo tiene que dejarlo atrás para seguir con lo nuevo, Mm. ¿sabes? Entonces yo creo que esas... A mí, por ejemplo, Chico y la Garza es una de mis películas favoritas de este señor, la verdad. Cuando la Sí. vimos, además la vimos cuando la sacaron en su momento, En la estrenaron, 2023 y este año o el año pasado fue, este año puede la ser, reestrenaron. la reestrenaron y me volvió a gustar muchísimo más. O sea, fue... Yo, si no es mi favorita, ahí, porque Mm, te lo juro que me encantó. Es lo que te digo, es la que para mí es la más enrevesada, entre comillas, en cuanto a la que... Y encima, la que trata un tema más rollo el amor a una madre, o sea, seguramente es lo, si no es lo más grande que pueda haber, es de las cosas más grandes que pueda haber, el amor a una madre. Como cuando pierdes a tu madre, lo intentas hacer todo por conseguirla otra vez, o sea, lo haces todo, dejas todo atrás si hace falta por conseguir el amor de tu madre, y como muchas veces ese duelo es lo más complicado, pero que al final, Y cómo rechazas también la sustituta, ¿no? Digamos, que al fin y al eso es, cabo, porque no es tu madre. claro. Eso es, y como al final tienes que intentar, incluso pensando en tu madre, ¿qué es lo que querría tu madre?
pues al final intentar pasar página, tenerla en tu corazón, pero al final seguir hacia adelante y como otras personas sí que pueden darte amor, pero al final ninguna de ellas va a ser tu madre. Ujú. Y ya que nos hemos metido de lleno con tema películas, vamos a meternos ya hablando un poco de casi todas, un poco las películas. No quiero hablar tanto de, pues esta película pasa esto, esto y esto y esto, Mm. sino vamos a intentar buscarle el tema general de cada película, Sí. por así decirlo, ¿no? Para tampoco estar aquí 3 horas hablando de cada película. Entonces vamos a hablar, si quieres, un poco vamos a englobar ciertas películas en ciertos temas, ¿vale? Vale. El primer tema que sería un poco lo tengo aquí nombrado como naturaleza contra la industria, por así decirlo, ¿no? Que Sí. es un tema más o menos principal, ¿no? En cuanto a ecología, dramas en cuanto a dilemas, perdón, en cuanto a vale, que está bien, dejar que la naturaleza siga su curso y no tocarla o utilizar los recursos que te da la propia naturaleza para tal, que son temas que se tratan, pues, por ejemplo, en Nausicaa, en la princesa Mononoke, por ejemplo, en Ponyo también un poco, con el tema de todos Sí. lo diré, los huracanes y todos Sí. los tsunamis prácticamente y tal, ¿no? Y vamos a empezar, si quieres, por Mononoke. Ojo, cuidado, son películas muy antiguas, pero bueno, por si acaso. Spoilers. Oye, Vamos a si no hablar os con habéis visto spoilers. ninguna o si Además, creo que están todas en... Bueno, no sé si todas, pero casi todas está están en en Netflix. Netflix. O sea, por O sea que favor, las ir a podéis ver. verlas. Vale, a Princesa Mononoke. En Mononoke, vamos a hablar un poco más de puntos más concretos que de Vale. toda la película en general. Y también son preguntas que van dirigidas a vosotros, por supuesto. Ponedlas por comentarios. ¿Es Mononoke, la película, una película más, digamos, ecologista, ¿no? ¿O tiene un tipo de reflexión más amplia en el sentido de, pues lo que he comentado antes, ¿no? Em, dejar que la naturaleza siga su curso y no tocarla, o aprovechas un poco de los recursos naturales que tiene la Ya. naturaleza Yo creo que te vende para un tal. poco. Ahí Hayao Miyazaki hablaba un poco. Yo creo que te mete un poco ahí el tema de la industrialización, de cómo los humanos arrasamos con todo y nos da igual, y cómo al final la naturaleza gana, entre comillas, Ujú. ¿sabes? Y yo creo que te vende un poco eso. Sí, yo creo que también son un poco incluso ambos puntos de vista, ¿no? Porque no demoniza la industria per se, ¿no? El hecho de No, decir, vale, pues hay que usar estos recursos que te ofrece la naturaleza para subsistir, evidentemente, sino que lo que más demoniza es el llegar al extremo más vasto, ¿no? Que es eso incluso, es. yo creo que es el extremo más vasto es cuando intentan cazar al rey, es que no me acuerdo muy bien ahora quién era, ¿no? Sí, El ciervo este con la cabeza de es- humano, sí. prácticamente, ¿no? Yo creo que ese es el extremo al que la naturaleza tiene que decir, uy, tiene que decir, basta, ¿no? Que es cuando intentan cazar el bicho este, por Sí, al ejemplo, ¿no? ciervo este, tal, sí. Yo creo que ese es un poco el punto de vista de decir, vale, no está tampoco de más el hecho de, pues, la Sí, industria. utilizar la naturaleza para como recurso, pero Ujú. ya llega un momento que cuando te pasas, hay que poner ¿sabes? Sí. O sea, no. Yo creo que demoniza más la avaricia, ¿no? De Mm, decir, quiero más, 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 mm. que el hecho de, pues, usar o no los recursos naturales que tiene el tal. Y por ejemplo, la villana, entre comillas, como hemos dicho antes, ¿qué consideras? ¿Que es una villana per se de decir, pues soy mala y soy villana o, yo qué sé, o tiene más capas Yo de sí que es tal? verdad. Hay algún momento de la película en el que es villana tal cual y soy Ujú, mala y voy en búsqueda de este y... O sea, sí que es verdad que la película en algunos momentos es una película de aventuras al uso. De la mala contra los buenos y los buenos escapando de la mala o lo que sea y tal. Pero sí que es verdad que la mala no es mala desde el principio y acaba siendo mala. Sino que al principio, ¿sabes? Como que va teniendo un desarrollo del personaje y los intereses y como es al principio es totalmente diferente a cómo termina la película. ujú. Yo creo que al fin y al cabo, o sea, a medida que va avanzando la película, se va convirtiendo más en villana Sí, estándar, vamos a decirle así, que en tal, ¿no? Porque al principio sí que tienen un primer encontronazo con la propia princesa Mononoke, ¿no? Cuando sí, van cargando por una montaña y tal, y se encuentran con los lobos y tienen una pelea bata sí. ahí. Y más de cara al final que dice, vale, pues voy a cazar al bicho y ya está. O sea, porque realmente cazar al ciervo no le ofrecía ningún tipo de recompensa, ¿no? Más allá de Su el hecho propia de... satisfacción de Exacto, soy la más, soy el número uno aquí, ¿sabes? claro. Aquí nadie me manda, aquí nadie me va a decir lo que puedo hacer porque aquí mando yo. Ujú. Entonces sí que se convierte quizás de cara al final una villana más al uso, pero sí que
yo de primeras le veía como más, pues típica líder que rompe un poquito más con el tema más clásico del villano, ¿no? Aunque, pues eso, quizás de cara al final sí que se convierte un poco más en pues, flow villano normal y corriente, ¿no? Aunque luego al Sí. final dice, bueno, pues venga, me dejo de O sea, gilipolleces sí, y yo tienes sigo con lo razón. mío, Eso es. básicamente. ¿Qué más tenemos por aquí? En Poño, por ejemplo, em, consideras que trata un tema más similar de cara a Mononoke, pero quizás un poquito más infantil dentro de tal? Quizás el hecho de que, por ejemplo, los personajes sean, porque una cosa es que los personajes sean preadolescentes, digamos, como puede ser en Mononoke, y otra cosa No, es aquí en son Ponyo, que niños. son niños tal cual, vaya. Entonces, ¿crees que Ponyo, que también tiene que ver mucho con tema naturaleza y tal, ¿no? Sí. Eh, Está también un poco rebajada unos ciertos puntitos por el hecho quizás de que, pues eso, sean personajes más Sí, a infantiles, lo mejor vaya. puede ser, pero mola mucho porque trata el tema de la amistad. Ujú, Y sí que es verdad que lo que dices tú a lo mejor es un poco más basiquilla, entre comillas, para que a lo mejor un niño pequeño la pueda llegar a entender bien, entre comillas, porque luego al final siempre aprendes cosas nuevas. ujú, Pero no sé, a mí me parece súper. Nunca la había visto, la ujú, verdad, y cuando la vimos en el cine a mí me encantó. ujú. Yo creo que sí, yo creo que trata un tema más o menos similar, pero pues eso, al estar los protagonistas como tal ser niños tal cual, Sí. sí que tratan un, pues eso, lo rebajan un poco, ¿no? Claro, porque habla un poco del tema de la amistad. De la amistad, todo el tema también. No es tanto cambio climático como tal, No. es más bien, porque como el padre era también ¿cómo se llama, tío? Rollo. Era Estaba un en un piloto de un barco. barco, exacto. Sí, era un Era capitán capitán de de un barco. barco y tal. O sea, tiene mucho que ver también el tema del agua y tema de cómo el mar, entre comillas, se revela Sí, contra el ser humano, por así decirlo. sí. O sea, trata también temas de, pues eso, naturaleza contra el ser humano, básicamente. Y a ver qué tenemos por aquí. Y, por ejemplo, estos son, como hemos dicho, son películas bastante antiguas. ¿Crees que a día de hoy el tema más rollo ecológico se ha vuelto más urgente de cara a lo que era en su momento? O sea, que decir, lo que pasa en su momento, ¿crees que se ha vuelto reflejado ahora? O sea, creo como que se ha dado la vuelta y quizás en su momento no era un tema tan controvertido como sí lo puede ser ahora, quizás, ¿no? O sea, vamos a decir, Hayao Miyazaki era un visionario. Yo creo que lo es, ¿eh? No lo De, era, yo creo que lo de es. decir, vale, pues tengo estos temas que en su momento no daban tantísimo para hablar y que a día de hoy sí que se ha convertido en algo más urgente, por así decirlo, ¿no? Tampoco creo que la gente tenga la cabeza como para ver la princesa Mononoke y llegar a pensar que pueda hablar del tema de ecologista, cambio climático o ese tipo de cosas. La gente no piensa, la gente es un normal. Estoy de acuerdo, con eso estoy de acuerdo, pero tú, por ejemplo, ¿no ves alguna similaridad entre, voy a decir un nombre que es increíble, se me acaba de ocurrir, Greta Thunberg, con algún personaje de Hayao Miyazaki? ¿Tú crees que Greta Thunberg es cualquier personaje de Estudio Ghibli, de Hayao Miyazaki? Spoiler, ¿En qué? no. ¿En qué? ¿En qué, ¿En qué momento se te ocurre hacer una similitud entre Greta Thunberg y la princesa Mononoke? ¿Y Porco Oh, Rosso quién es Pedro Sánchez? sí. Oh, qué bueno. Es increíble. No sé, o sea, lo primero que se me ha ocurrido, sinceramente. Ay, qué Espero que bueno. no. Espero, yo creo que no. Yo creo que Hayao Miyazaki. No te digo lo que haría con Greta Thunberg. Oh, qué locura. Basta, por favor. Basta. Vale. Increíble esta parte de ¿Es la donde. garza Pedro Sánchez? Ojo, puede ser, ¿eh? Yo creo que se fijó Miyazaki en Pedro Sánchez para hacer el personaje de la garza. Es que es un visionario el tío, es que es increíble. O sea, plasmó un personaje. Avaricioso, Sí, sí, sí. oscuro, Mm, con un trasfondo, doble cara. mm. Cuidado, Pedro Sánchez, ¿eh? Por desgracia, en la peli acaba bien, esperemos que la vida real no acabe bien. Siguiente, vamos a englobar un poco, por ejemplo, pues pelis como Totoro, como Chihiro, ¿no? Que son Sí. pelis más rollo, pues eso, de la infancia, de la Ujú. inocencia, ¿no?
que pues eso de un Del crecimiento, amor a. Del amor a. El tema un de. amor Eso es. fraternal. Mamá, papá. Eh, ¿Consideras que, por ejemplo, Totoro es cine infantil o tú de adulto le puedes sacar cosillas a la película? Yo sí que es verdad que a lo mejor es la más básica, sobre todo también por duración. Es más cortita. Y es más como. Es más basiquita. Porque al final son las niñas. Como su madre está mala. No te rías que me recuerdo lo de Greta Thunberg. Sí. Iba a decir una cosa. Ojo, Totoro, no sea Ábalos. Ojo, físicamente puede ser, se da un aire, ¿eh? Ojo, no, ahora sin broma. Pero sí que es verdad que yo creo que es la más basiquita. Al final son dos niñas que su madre está mala, está más cerca de allí que aquí. Y entonces, como no pueden ir a verla y quieren ver a su madre y tienen al muñeco, a Totoro como tal, como les ayuda para bla, 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 bla. Pero yo creo que es más basiquita, ¿eh? Es más corta también. No hay tantos personajes. Si te fijas, en Totoro yo creo que es de la que menos personajes hay. Mm. Sí, sobre todo más personajes secundarios en el sentido de, pues, por ejemplo, la gente que está con ellos en el pueblo y demás. Pero es No aparecen secundario puro y tanto. duro. Exacto, es personaje, pues eso, más de relleno prácticamente Sí, que secundario per se, ¿no? que Secundario no puede ser es. más incluso Totoro Hmm. y los demás bichos que aparecen Sí, que personajes como tal, ¿no? Estoy eso de es. acuerdo. Por eso a mí me parece más basiquita que al final. ¿Cuál es la otra peli que habías dicho? Ah, el El viaje de Chihiro, Chihiro. por Chihiro, ejemplo. por ejemplo, a mí me parece mucho más enrevesada. Ujú. Porque tiene muchos más personajes. Mm. Los personajes. Sí que es verdad que el tema es parecido. No es de igual, porque en la primera peli es como que su madre está mala y no pueden ir a verla y como que quieren ir a verla. Y es un poco el conflicto este que tienen. Y Chihiro es más que sus padres están. Como salvar a sus padres. Y Ujú. como él lo hace todo por intentar salvar a sus padres. Pero hay muchos más personajes secundarios. En Totoro no hay una persona. No hay malos y buenos. No. ¿Sabes? No hay ningún personaje. Yo creo que es de las pocas pelis que tú digas, vale, que tú dices, vale, no hay ningún personaje malo. Es lo que te he dicho un poco antes, que quizás Totoro puede ser el claro ejemplo de que no hay un personaje que sea villano per se, Sí, sino que el mundo o la situación en este sí. caso es el villano, ¿no? Porque la situación que viven la familia, que es básicamente pues el duelo en el sentido de, pues quizás la madre puede estar enferma, puede llegar a fallecer y tal, y pues todo el tema también más resiliente, ¿no? De la familia en general y de las niñas sobre todo, ¿no? Puede ser incluso tierno el ver cómo las dos protagonistas, que son las dos hermanas pequeñas, pues eso, cómo viven ellas todo el tema de el duelo que tienen de Sí, llevar decir. esta situación. Exacto. Entonces, eso quizás es el villano de la película, ¿no? La situación o el mundo, más que el personaje de porque soy malo, y soy una bruja, y por ejemplo, y soy no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sí. Y entonces por eso yo creo que Totoro es la más basiquilla, Mm. ¿sabes? Es la más corta, como he dicho antes. Tiene Totoro, que es un personaje que da mucho pie a luego tener un peluche y cosas así, que es muy de niño y todo. Y por ejemplo, Chihiro me parece que ya tiene muchas más Mm. O capas. sea, Chihiro, por ejemplo, ¿consideras que em, es más un cuento de fantasía más Sí, o es menos más fantasy. clasiquillo? Sí. Y qué le puedes sacar por detrás un poco a la película? Yo creo que es, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es más una crítica, digamos, al consumismo más vasto y Sí. más tal, porque lo que hacen, lo primero que hacen los padres nada más llegar es ver un puesto de comida sin nadie aparentemente, y Y como empiezan llegan y a. empiezan a comer, y 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 a comer, ¿no? Y que al final luego es lo que les transforma, digamos, en cerdos, ¿no? Sí, Spoiler, eso otra vez, es. de nuevo. Entonces yo creo que es más una crítica a lo que es el consumismo, ¿no? Sí, Quizás porque luego está de. la niña trabajando y como al final tienes la cosa esta de sacrificarte y trabajar por encima de todo, cómo tienes que llega una persona al balneario, por así decirlo, y cómo tienes que darle servicio por encima de todo. Yo creo que también es un poco eso, dejar todo de un lado por el trabajo y cómo lo que te ha hecho dejar todo por el trabajo es el consumismo puro y duro. Y por eso yo creo que es también un poco un crítica a eso, también teniendo de lado la cosa esta de los padres y tal, cómo se sacrifica y cómo lo salva. Mm. ¿Y, ¿Y por qué crees, por ejemplo, que alguien más adulto puede llegar a incluso emocionarse, ¿no? Gustarle puede ser, evidentemente, pero incluso emocionarse viendo este tipo de pelis en las que vamos a englobar, pues eso, más infancia, más inocencia, más Mm. es crecimiento personal, más aprender, más tal, ¿no? ¿Por qué crees que
Porque yo qué sé, te puedes ver reflejado cuando eras pequeño. Muchas veces te gusta ver pelis que te recuerden a cuando tú eras pequeño. Ujú, ¿Sabes? Si tú de pequeño siempre tenías la cosa esta de mundos de fantasía, ¿sabes? De imaginarte, de estar en tu habitación solo con 4 o 5 años, imaginarte estar en un sitio, estar en el espacio, cerrar los ojos, coger tus juguetes, ¿sabes? Ese tipo de cosas que muchas veces desde mayor eso ya lo pierdes y por eso una peli como Chihiro yo creo que te ayuda a volver a ese momento, ujú. ¿sabes? Y por ejemplo, si tú tuvieras que quedarte con alguna película de este tipo que vamos a llamarle, pues eso, pues es tema infancia y demás, em, ¿cuál crees que de este tipo de películas refleja mejor Para mí el Chihiro la viaje de, mejor la- de de, la- todas. de- de madurez, digamos, ¿no? Por así A decirlo. mí la mejor es Chihiro. Porque si te fijas, es una niña pequeña que muchas veces al principio ni ha trabajado nunca ni sabe nada. Y como ella misma tiene que madurar y tiene que conseguir hacer todo eso para conseguir salvar a sus padres. Ujú, Por eso para mí la mejor de todas esas es Chihiro. Y para mí incluso Chihiro está seguramente entre las tres mejores. ujú. Estoy de acuerdo. Yo creo que Chihiro es la que mejor refleja el viaje personal que tiene la protagonista en este caso de madurar Mm. para salvar a sus padres. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es de las mejores. Y es en general de las mejores películas de Hayao Miyazaki, Mm. sinceramente. Sinceramente. ¿Y qué más podemos meter? Yo creo que un último subgrupo o grupo de películas que pueden ser las que están más enfocadas a pues guerra, temas bélicos, muchos aviones, muchas pium pium pum, explosiones y demás, ¿no? Mm. Y además son películas, pues rollo El Casi Ambulante, Porco Rosso y demás, ¿no? Que no solo tratan el tema de la guerra y el tal, sino le da la vuelta, ¿no? Es una crítica a, pues, Sí, justo lo contrario, ¿no? Que es las anti, o sea, estar en contra de las guerras, el antimilitarismo y demás, ¿no? Y, y pues yo creo que las mejores películas pueden ser Castillo Ambulante y Porco Rosso, un poco, ¿no? En líneas sí. generales, ¿no? Y también, como hemos comentado antes, tema también de aviación, ¿no? En Porco Rosso, el personaje principal pues tiene su avioncito y tal, y en El Castillo Ambulante, el propio personaje, ¿cómo se llama? El rubio, no me acuerdo. Mm. Buah, es que yo el nombre, encima, como lo vemos en japonés, Ya, no me acuerdo del nombre de los personajes. el propio personaje que acompaña a la personaje principal vuela como tal, ¿no? No vamos a hacer mucho más spoiler, pues puede volar, básicamente, ¿no? Entonces, como el señor Miyazaki vivió la Segunda Guerra Mundial, básicamente, y el padre, es que no recuerdo muy bien, buscarlo por favor si queréis luego por comentarios y me lo decís. El padre era, no sé si era aviador como tal, si era Mecánico. mecánico de aviones, tal. El caso que el propio Miyazaki vivió muchas veces rodeado en su infancia de Mm. aviones, ¿no? Y em, pues también tiene mucho, digamos, amor y rechazo incluso, ¿no? Por el tema quizás de la aviación, ¿no? Y yo creo que es un poco la contradicción que tiene muchas veces. Yo creo que se ve quizás más en Porco Rosso, ¿no? De Mm. su amor por la aviación como tal, ¿no? Por el tema de volar, pero que muchas veces está ligado a la guerra, ¿no? El tema de aviones con, pues eso, más quizás aviones de combate y tal, ¿no? Que es en Porco Rosso lo propio que dice, joder, yo quiero arreglar mi avión, tal, no sé qué, tiene muchas conversaciones de... la escena esta en la que le está explicando a la niña eh, ay, ¿cómo era, cabrón? La historia esa de su compañero de pelotón, que Ah, vale, ya me acuerdo, sí. cuando el Porco Rosso como que pasa por las nubes por encima y ve toda la hilera de aviones, ¿no? Digamos, que están yendo al cielo, básicamente, están todos Sí, muertos. eso es. ¿Y cómo Y, va su y como compañero, a que su es el que tal? compañero, y al final él es el único que dice no. No, y eso ahí es un poco la disonancia que tiene el decir, vale, me encanta volar o me encantan los aviones y demás, Hmm. pero están muy asociados con la guerra y con, por tanto, pues Con la la muerte. muerte y todo eso, sí. Yo creo que Porco Rosso es un poco el mejor ejemplo de este tipo de disonancia que tiene el más personal, ¿no? Porque muchas veces tiene como conceptos más amplios, ¿no? En cuanto a, pues eso, que si ecología, que si no sé qué, no sé cuántos. Esto es un poco más personal, ¿no? Decir, joder, macho, Hmm. me flipan los aviones, me flipa la aviación, pero están muy reflejadas con, pues eso, Eso la es. guerra, quizás, ¿no? Si ves en el castillo ambulante, igual, o sea, está muy reflejado también este tema de la guerra, de la muerte, de todo este tipo de cosas, ¿sabes? Y yo creo que también en todas las películas hace crítica a ese tipo de cosas. Lo único que, por ejemplo, igual, Porco Rosso me parece una película más basiquita, entre Ujú. comillas, teniendo el tema incluso este de la muerte por detrás y todo el rollo. Pero, y el castillo ambulante me parece que es más compleja porque también trata el tema del amor
el amor hacia... Aquí ya no es el amor tanto hacia una madre, padre o algo fraternal, sino más el amor hacia una persona y cómo lo das todo y cómo te da igual cómo sea esa persona con tal de estar con esa persona, Ujú. ¿sabes? Y, por ejemplo, ¿consideras o consideráis que el Castillo Ambulante es más una historia de amor o una historia bélica o antibélica, mejor dicho? Porque yo creo que Yo son, creo que las dos. yo es que creo que son los dos temas más principales Mm. de la película, yo creo. Yo creo que es el tema bélico porque se ve desde el principio de la película como el tema de la guerra y tal, pero luego también el tema del amor. O sea, y al final es como el amor por encima de todo, Ujú, ¿sabes? Aquí te vende como, da igual lo que pase, lo que no pase, cómo vas a darlo todo por esa persona a la que amas y por estar con ella toda la vida, ¿sabes? ujú. Yo creo que el tema más o menos principal o la primera capa que puedes encontrar es el claro amor que tiene la personaje Sí. principal por Es lo más básico porque es lo primero que es lo que más se refleja, que es el amor de la personaje principal con con Mm, el otro personaje. Pero luego son esas subtramas de la guerra, de este tipo de cosas, ¿sabes? De mm, intereses de los diferentes bandos, de estas cositas. ujú. Entonces, ¿crees que puedes considerar o podemos considerar que Miyazaki es flow pacifista, flow antibélico, todo el Sí, rollo yo creo que sí. de... Al final, toda esta gente que ha vivido de primera mano alguna guerra siempre suele ser anti. Encima Japón, con todo lo que sufrió en su momento y cómo se quedó después de la guerra. Se ven películas como Godzilla Minus One. Cómo crearon a Godzilla como si fuera. Lo crearon como el sinónimo a las bombas atómicas. Sí, Y dijeron que, ¿cómo era? Que Japón después de de la Segunda Guerra Mundial estaba en el cero y que con Godzilla era el -1, por así decirlo, ¿no? Por eso es. eso... El tema de las bombas atómicas y cómo Japón se quedó tan mal. Y yo creo que, no sé, un país después de una guerra queda muy mal parado, ¿sabes? Japón quedó muy mal en su momento. Por eso es complicado que alguien de esa época, de la época de Hayao Miyazaki, diga, sí, estoy a favor de la guerra, sí quiero tal, no sé qué. Encima muchísima gente en esa época si no tenía un padre, una madre, un familiar que estuviese relacionado con la guerra, ya sea, por ejemplo, mecánico, ya sea propio soldado o piloto o médico, ¿sabes? Al final siempre tenías a alguien relacionado. Sabes los horrores de la guerra, por eso yo creo que es tan complicado. Ujú. Y ya para terminar un poco con este punto, ¿consideras, por ejemplo, que tema aviones, independientemente de que te gusten más o menos los aviones, ¿no? ¿Le puedes encontrar algún tipo de simbolismo más allá de me gustan los aviones, punto y final, ¿no? No sé si consideras a lo mejor un poco más de rollo, yo qué sé, libertad, ¿no? De decir, pues voy O sea, volando y sí que es verdad que voy... también lo que mola, o sea, lo que trata el tema también yo creo que es un poco una crítica, Ujú. porque lo ves al final en la última pelea, como al final, bueno, igual spoiler, tiene esta pelea los dos con los aviones y luego se pelean a hostias y como al final cada uno se va por su lado y punto, ¿sabes? Como al final se hacen medio amigos y se dan cuenta de que no es para tanto y que es una tontería. Pero también tienes esta parte de cómo el personaje, como Porco Rosso, al final cuando de verdad se siente libre es cuando está encima del avión, Ujú. ¿sabes? Y cuando eso te da la libertad. Pero igual que te da la libertad el avión, que toda la película es el avión volando y demás, que siempre es verdad, que lo piensas y tú cuando piensas qué animal para ti es el que más libre está, siempre piensas en un pájaro, porque puede volar y puede ir a cualquier lado. Pero luego también piensas que, por ejemplo, los aviones eh, también es sinónimo, sobre todo en esa época, y lo que habla de esa película es sinónimo a la muerte, Ujú. ¿sabes? Y por eso esa escena donde se van sus amigos y cómo él lo ha perdido, cómo el avión le ha dado todo a él, la libertad, le ha dado el trabajo, le ha dado la comida, pero también le ha dado todo lo contrario, le ha dado ser como es ahora, que es un cerdo, y cómo ha hecho perder a sus amigos y a sus seres más cercanos. Ujú. Yo estoy de acuerdo, sí, 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 estoy de acuerdo. Y esto se ve también un poco reflejado como al final, realmente ninguno de los dos, o sobre todo por Corroso, en la batalla final, no dispara a matar Eso es, al malo, no me acuerdo ahora cómo se llama. no me acuerdo. Russell puede ser, me acabo de inventar. No sé, el americano. El americano, como no dispara como tal a matar, ¿no? Y como al final dice, vale, pues para acabar la pelea va a ser a puños, pero no a puños porque digan, venga, va, que te iré de hostias, sino porque No, a uno se le acaba la munición, al otro le falla la mecánica de la ametralladora, no sé qué, como que sí, dice, vas a de guerras,
si no tenemos que dar a hostia, nos damos a hostias, ¿no? ¿Puede Ah, ser? hostia, sí, ya está. Quien gane, pues me pegas un puñetazo, me ha ganado y me voy a mi casa, ¿sabes? Claro. Pero al final tiene también esa crítica de decir, vale, aunque tú quieras ganarme por encima de todo, al final en ese tipo de cosas está la muerte y tú al final no quieres matar a nadie. Ujú. Yo creo que ahí se ve un poco también, pues eso, ese punto más pacifista y antiguerra, Sí. antibélico, ¿no? Que tiene al final pues una persona que ha Sí, vivido que por en plena mucho que por guerra. corroso sea un mercenario, sea un... No es un Un mercenario, no me un acuerdo muy bien. No me acuerdo cazarrecompensas, muy bien, algo sí. así, al final él no mata, ¿sabes? Al final, por mucho que utilice avión y que su avión tenga ametralladora, él no mata, él simplemente tiene una misión, hace de X y lo hace y punto, ¿sabes? Ujú. Y ya para sí, continuar un poquito con tal, vamos a dejar ya de lado un poco las pelis. No sé si algún día queréis que hablemos más en Concreto. concreto de cada Y luego peli o está, de... quería decir el chico y la garza, que hemos hablado mucho de ellas, que es como que tiene todo. Sí, sí, sí. O sea, yo creo del Chico y Garza es que no sé si es la película perfecta de este señor, sinceramente. La obra magna tampoco, porque tiene películas que son eh, más, con más legado, ¿no? Sí. Quizás que el Chico de la Garza. Bueno, el chico y la garza tiene Oscar, ¿eh? Él tiene dos Sí, Oscar. sí, sí, sí. He de decirlo, tiene dos Oscar, ganó en 2003 creo, Mm, por El viaje de Chihiro, que lo justo lo he mirado esta mañana, y luego ganó en 2023 por El chico y la garza. ujú. Sí que es verdad que es su última obra seguramente, aunque bueno, este señor se lleva retirando no sé cuánto tiempo, pero para mí sí es su obra. Yo Ujú. creo que si te han gustado sus películas anteriores y las has entendido, y como estamos hablando aquí nosotros, les estás dando una explicación, un algo más. Oye, se me ve muy raro. Se me ve igual a mí. Yo te veo ¿en qué sentido? ¿De calidad o de blanco? No, Muy... yo me veo como verde. No, yo te No, veo pues ya más o está. menos Luego bien. te paso una foto para que lo veas. Vale. Vale. Perdón por este paréntesis. Que yo creo que es como. Si te han gustado sus pelis anteriores, si las has entendido y si les has llegado a dar un. Un. Un cierto giro, creo que es su obra magna. Creo que Ujú. es la más profunda. Creo que es la más enrevesada. La que trata más temas que tú no te das cuenta, pero que luego viéndola dos veces dices, mira, tío, aquí quiere hablar de esto y de esto, tal, ¿sabes? Ujú. Y creo que es en la que el personaje puede llegar a sacrificar más y es más duro. Porque Yo... si te fijas, al final, en casi todas las demás películas, Ujú. eh, casi todo acaba bien. Es verdad, estoy de acuerdo. Sí, 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 Pero en sí. esta peli, al final, Yo en esta peli no es que acabe bien el final como tal, sino no. que Al final, pasa o de sea, algo malo, que es la pérdida al fin y al cabo de mm, tu madre, vaya de la madre, sí. a la aceptación final de decir, vale, pues perfecto, me parece Sí, bien, ¿no? pero lo que yo me refiero es que en otra peli, a lo mejor hubiese conseguido que la madre volviera. Pero lo bonito de esta peli, que es que, aunque lo da todo y lo intenta todo por su madre, lo que consigue al final no es a su madre, es aceptar que su madre ya no va a volver a estar con él. Ujú, Y creo que es la única peli que tiene eso tan duro. Y es súper duro. ujú. Esa escena final, cuando vuelven, que consigue salvar a su tía, que ahora es su madre, y a la abuelita, cómo vuelven, ¿sabes? Y al final vuelve agarrado con ella, ¿sabes? Como decir, vale, es una persona que yo le tenía rechazo, que yo no tal, y como mi madre me ha ayudado a entender, a decir, vale, hijo, tienes que pasar página, yo ya no voy a volver a estar contigo, pero de verdad estoy contigo y me vas a tener el corazón siempre y tienes que aceptar a esta persona porque de verdad te quiere y cómo se sacrifica incluso su tía, por así decirlo, por él, Sí, yo creo que ¿sabes? la mejor escena para mí de la película es cuando está ahí en la cama, Sí, lo rodea como de los papeles esos típicos de sí, tal, y justo llega el niño, vaya el protagonista, y la madre como que le intenta rechazar para decir, vale, vete, déjame aquí, no, no, sí, estoy aquí, no quiero que te sacrifiques por mí. sí, Incluso le cae decir, te odio, o déjame en paz, que te sí, odio, no sé qué. Y ahí es cuando el niño se derrumba sí, y dice, no joder, si yo ya te he aceptado, yo ya quiero estar contigo, te voy a salvar. No, incluso, que sí, para mí es eso un poco es. la mejor escena de la película. Y esa escena dice muchísimo en una única escena. Yo creo que. Mira que Miyazaki hace pelis buenas, pero yo creo que seguramente sea la escena que más significado tenga de todas sus películas. Ujú. Yo, si quieres, vamos a empezar a hablar un poco más por en orden de esta película. ¿Consideras, por ejemplo, que esta peli, El Chico y la Garza, es realmente la despedida final de este señor o
¿Consideras que, bueno, pues es una película más de la que quizás puede sacar más películas de cara a un futuro? ¿O es eso, es la última película de este señor, la despedida? A ver, yo, por tipo de película, para mí es la despedida. Yo creo Ujú, que lo dejó por todo lo alto, yo creo que intentó dar, y encima, ¿cómo dejas las películas? Con un tema que para mí puede ser el más duro, que puede ser el amor hacia una madre que se ha muerto. Yo creo que hay... Dime algo más duro que eso. ya, puede ser. Es que hay pocos temas que sean más duros. Ujú, Que haber perdido a tu madre, que lo des todo por conseguir salvarla y al final no lo consigas. ujú, ¿Sabes? Y por eso yo creo que para mí es como su tema final, que lo que te digo, este señor se lleva retirando bastante tiempo y que al final llegará y ojalá saque otra película, porque si son iguales que estas, son todas obras maestras. Pero yo creo que en cuanto a significado de película, yo creo que para mí es como su adiós. ¿Sabes? yo creo que Porque también, hay sí. poco temas más duros que el haber perdido encima. Que no es que pierdas a tu madre por el camino, sino que ya la has perdido, intentas salvarla y no lo consigues, que es lo duro, ¿sabes? Ujú, Que tu madre nunca va a volver a estar contigo. ujú. ¿Y qué aporta esta peli, por ejemplo, respecto a las anteriores, ¿no? Quizás es un poco más incluso introspectiva, ¿no? La propia Sí, película es más tiene más oscura. capas, es más Sí. oscura, es más complicada, es más compleja. Los conflictos que tienen los personajes son más complejos que en otro tipo de películas. Ujú, No es tanto una peli de fantasía como pueda ser El viaje de Chihiro o una peli de aventuras como pueda ser La princesa Mononoke, sino que va mucho más allá, ¿sabes? Junta todo, junta las aventuras, junta la fantasía, junta personajes fantasiosos, cada uno de los personajes con sus conflictos, con sus intereses, mete al personaje del abuelo, que al final es una trama que no te la esperas desde el principio, pero como al final ha llegado hasta allí porque el abuelo quería que llegara, porque, ¿sabes? Es ujú, como mucho más profunda, diría yo. ujú. Para mí es su peli más profunda. Y yo estoy igual, ¿eh? Yo creo que sí, es la peli más profunda o más capaz que tiene este señor. ¿Y por qué consideras, por ejemplo, por qué crees que Miyazaki realmente nunca llega como tal a retirarse, ¿no? Aunque de momento, pues hasta nuevo aviso, está Hmm. retirado, pero bueno, no hay un anuncio oficial, como si lo hubo, si no me equivoco, estoy hablando también otra vez de memoria, de cara a antes del Chico y la Garza que dijo, se acabó, basta ya, ¿no? Ahora no sé, que yo recuerde, no ha habido ningún No, anuncio oficial de decir, vale, pues no voy a hacer más ¿sabes lo que películas. pasa? Que esta gente así artista y tal es como por ejemplo el cantante Black Sabbath se llamaba el cantante Sí. que dio un concierto y se murió A al las dos, rollo tres semanas, a sí. las 2 3 semanas. Esta gente que le gusta tanto, que vive tanto lo suyo, es una gente que, o sea, Hayao Miyazaki se morirá pintando en su estudio, Ujú, ¿sabes? Por eso yo creo que al final siempre dice lo de retirarse, porque al final es un señor que tiene ya su edad y que dice, mira, yo ya lo he dado todo, no puedo darlo más, pero al final siempre se le queda la espinita de decir, ay, tengo esta idea, venga, voy a plantearlo, da igual que tenga 85, 90 años, al final la cabeza la va a seguir teniendo y lo que te digo, es un señor que va a morir dibujando en el estudio. ujú. Yo estoy también de acuerdo, sí. Yo creo que es un poco su motor de vida, ¿no? Es pues eso, que es Eso crear es esta historias, gente, claro, es... para él su motor de vida, o sea, igual que por ejemplo, a lo mejor yo trabajo en un sitio que para mí no es mi motor de vida. O sea, yo no me levanto todos los días diciendo, jolín, qué guay, qué trabajo más guay tengo. Sí, te puede gustar más o menos, obviamente. Es mejor trabajar en un sitio que en otro porque has podido estudiar de ello, porque te pueda llegar a gustar más. Pero es muy complicado llegar a tener un trabajo en el que te levantes todos los días diciendo, mira, es mi razón de ser. Y si no trabajo, incluso deja de ser un trabajo para él. Es un hobby, es todo aquello que ha hecho toda su vida. ¿Sabes? Y por eso, algo que has hecho toda tu vida, que te gusta tanto. Porque Miyazaki ya no lo hace por el dinero. Porque ese señor ya con la edad que tiene no necesita dinero. Y tampoco lo hace por el reconocimiento, porque el reconocimiento ya lo tiene y ya no hay nadie que le pueda decir si es bueno o es malo. Ujú, Ya lo hace porque simplemente le gusta, disfruta haciéndolo y acabará, yo creo, cuando ya no tenga fuerza para utilizar, coger el lápiz y dibujar. ujú. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y si quieres para terminar un poco con el tema del Chico y la Garza, no sé si quieres decir algo más. No, o sea, recomendada 100%. Es una Obviamente, peli por que es la última supuesto. que salió en 2023, creo. Pero vamos, para mí, sin ninguna duda, yo creo que es mi favorita por todo lo que conlleva, porque cada vez que la ves es una capa nueva sobre una capa nueva sobre una capa nueva. Tiene unos personajes súper buenos, personajes con... que
al principio, por ejemplo, la garza es un personaje que no llegas a entender, pero tras verla 2 o 3 veces te das cuenta de por qué es así, cuáles son sus... ¿Sabes? Entonces, Ujú. para mí es mi favorita. Eso que tiene pelis súper buenas, ¿eh? Sí. ¿Y consideras entonces, o consideráis, que es un broche perfecto para su legado? ¿No? Para decir, te puedes ver todas estas películas que te quedas, Mm. te ves esta, teniendo en cuenta que esta sea su última película, ¿vale? ¿Crees que esta es el final perfecto, el broche final perfecto para Para su mí sí. legado? O sea, a mí o sea, en mi caso sí, para mí sí. Y yo, para ti, yo creo Yo que creo que también, seguramente sí, también. sí, O sí, sea, sí, para sí. mí es un broche final perfecto porque es una peli que, o sea, porque decir que es perfecta es complicado, pero para mí es prácticamente perfecta. Y tú ves la película y hay muy pocas cosas o casi ninguna que tú digas, mira, esto no me cuadra, Ujú, esto me chirría o esto no tiene sentido, ¿por qué hace esto? ¿Sabe? ¿Sabes? Es película que dices, no da puntada sin hilo. ¿Sabes? Es como que está todo perfectamente hilado, está todo perfectamente hecho para que sea una obra perfectamente redonda de principio a fin, ujú, ¿sabes? En ningún momento levantas el boli para hacer ese círculo. Por eso para mí es su obra magna. Y lo que te digo, porque me gusta mucho Toy Story y porque soy súper mega fan de Toy Story. Pero si no, para mí mi película de animación favorita sería El Chivo y la Garza. ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ya para ir terminando un poquito, llevamos 1 hora y 25, O sea, 1 hora y media, guay. 1 hora y media. Tenemos un par de puntos rapidillos. Vale, guay. ¿Consideráis que Miyazaki, digamos, o sea, ¿cuál sería la fórmula, por así decirlo, que diferencia a Miyazaki o a Estudio Ghibli en general de estudios más americanos como puede ser, pues eso, Pixar, Disney, DreamWorks? Yo creo que es Miyazaki lo primero, el que... Porque hay otras pelis de estudio Ghibli, pero no es lo mismo. Ujú, Yo creo que lo diferencial sobre todo es Miyazaki como tal. Es como cuando vas a ver películas de... Yo qué sé, es que no sé. Es que luego no hay directores de americanos que sean de un género justo que tú digas, ¡buah! Este tío tal. Pero ¿qué diferencia, por ejemplo, a... Es que no sabría decirte, tío. Oye, Algún di- el propio Miyazaki es quizás la pieza fundamental y Eso es. diferencial, ¿no? Dentro de, digamos, vamos a meterlos a todos en el mismo saco de Mm, cine de animación, que claro. te puede. Porque además no sé si él también escribe como tal las películas, Mm, o quizás la trama, pero quizás el guión no lo sé, no estoy ya. seguro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencia las películas de Misión Imposible de Tom Cruise de otra peli de acción? Tom Cruise. El propio Tom Cruise, ¿no? Sí. ¿Sabes? Y tú le piensas, vale, ¿por qué son buenas las películas de Misión Imposible? ¿Por qué gustan tanto? ¿Por qué se ven todas? No es por que la película sea buena o mala. Tú al final, tú piensas en Misión Imposible y ¿en qué piensas? En En Tom Tom Cruise, sí. Cruise. Tú piensas en Estudio Ghibli y ¿en quién piensas? Sí, en el señor este, ¿no? Hayao Miyazaki. O sea, no él como persona, sino lo que aporta él a Eso la es. propia película Lo como que tal. es él en Estudio Ghibli como dibujante, como guionista, como director. Yo creo que también es que este señor tiene. O sea, no tiene como tal una fórmula que quizás sí que puedes encontrar en películas de animación más americanas, que prácticamente vista una película te has visto casi todas las películas. No sé si Y que al habla. final yo creo que las películas de estilo de cine japonés están más cuidadas, Ujú, son más bonitas, porque al final la animación americana, Pixar, es todo hecho por ordenador. Que ujú. no quiere decir que sean malas, porque mira, Toy Story es una obra de arte, Los Increíbles también y tal. Pero no sé, están como más cuidadas, son como más... Pixar es como más, vale. Sí, es una peli guay, nos lo estamos currando, pero es como... Queremos que saque 400.000 millones de euros. No, en Estudio Ghibli es como quiero hacer una peli bonita, que esté bien, que tenga un significado, que tú dentro la puedas ver ahora y dentro de 50 años y siga siendo buena película, que de verdad aprendas cosas, ¿sabes? No más, no tanto como peli que venda mucho. Ujú, Yo creo que eso es un poco la diferencia entre unos y otros. ujú. Obviamente, Miyazaki hace películas también, entiendo, intentando sacar dinero el señor, porque también es su trabajo, pero no lo hace tanto por el dinero, sino por amor al arte, ¿sabes? Ujú. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que el punto más fundamental es que, mientras que, por ejemplo, otros estudios de animación más americanos buscan Mm, una fórmula perfecta de si haces esto y esto y esto y esto, sacas la película perfecta para, ya sea para sacar pasta, para vender, para lo que sea, ¿no? eso es Y las películas de Miyazaki quizás sí que son un poco más personales, un poco más. lo que te digo. Son más tal, ¿no? Puede ser, puede ser. Y, por ejemplo, claro, es que a mí ahora mismo no se me ocurre O sea, ninguna. mira, te voy a decir un símil. Tú, por Sí, ejemplo, quieres vender un cuadro, ¿vale? ¿vale?
tú sabes que si haces un cuadro de una casa vas a vender 1.000 millones, Ujú. ¿vale? Pero si a lo mejor en vez de hacer un cuadro de una casa, haces un cuadro De un de paisaje. un paisaje con un pueblo, Mm, sabes que vas a vender, pero a lo mejor no vendes 1.000 millones. mm. Pero sabes que vas a vender. Pero Pues a para lo ti. mejor Disney Pixar hace el cuadro de la casa, porque saben que van a vender 1.000 millones, pero a lo mejor en vez de hacer solo el cuadro de una casa, le meten un árbol. Ujú. Entonces, al final, no es solo la casa, sino que está el árbol. Pero bueno, lo que quieren es vender. Y al final, Hayao Miyazaki hace el cuadro del paisaje porque al final lo que quieres, al final está la casa, pero lo importante no es la casa, lo importante es que para llegar a la casa tienes que coger un camino y en ese camino hay gente, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Mm. Me parece un buen ejemplo, sinceramente, sí. Y además el paisaje le recuerda a su paisaje de cuando estuvo en no Eso sé es. qué, de no sé cuánto, puede ser. No sé cuánto, Mm. bla, bla, bla. Al final yo creo que eso es un poco lo que diferencia a un estudio como Estudio Ghibli y Hayao Miyazaki a un estudio grande como pueda ser DreamWorks, Pixar, Disney, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Y cómo crees que ha influido este señor o su cine, ¿no? Luego de cara al resto del cine. Esto es algo que realmente nosotros no tenemos los datos como tal de decir, joder, pues hay una entrevista en el que el director de no sé quién, de no sé qué película, se Dijo, es inspiró de esta en... peli, me he Claro, inspirado esto es algo, por en... ejemplo, que os dejamos para vosotros como trabajo, ¿vale? Cuando si llegáis a esta parte, si llegáis a la hora 20, una hora 29 minutos, habéis llegado hasta aquí, decidnos por comentarios si conocéis de algún director, algún escritor, algún lo que sea, algún artista Que haya que se dicho, haya mira, inspirado en Miyazaki para luego crear para... su obra, su película, su serie, su lo que sea. Porque esto es algo que no tenemos el dato como tal y yo creo que este señor 100%, ha tenido que tener un impacto en el 100%. cine que no tiene que... 100%, o sea, si al final haces cine de animación, ya sea Disney, Pixar, DreamWorks, 100% conoces a Hayao Miyazaki y 100% has visto su obra y 100% tiene cosas Hayao Miyazaki que tú las ves y dices, vale, esto lo puedo utilizar en mi película, este tipo de cosas. Yo creo que, por ejemplo, Pixar, el hecho de hacer películas que no sea como Disney, que simplemente sea una aventura, vamos a cantar todos juntos, qué felices somos, los malos contra los buenos y gana los buenos siempre. Yo creo que el hecho de que sean películas que tienen una explicación, que Ujú, tienen una metáfora, que tienen algo detrás, aunque sean más básicas, yo creo que es un poco lo que hizo Miyazaki en el cine de animación, de decir, vale, una película de animación puede ser los Minions, que es los buenos contra los malos, con personajes que están chulos, te ríes, jiji, jaja, y se acabó, pero también puede ser... Pongo en ejemplo Soul, porque es una peli que me parece súper chula, que trata la muerte, que es un tema muy complicado para tratar con niños pequeños. ujú, Y que es una peli que está muy guay. Y que Pixar, por ejemplo, dice, vale, vamos a hacer una peli que trate de la muerte. Muy guay, muy chula. ujú, Pero, mira, yo creo que dijeron, no casualmente, pero te fijas en que Hayao Miyazaki trata ese tipo de temas, pues venga, vamos a tratar este tipo de temas en una peli de animación y no vamos a hacer siempre un malo contra un bueno, ujú. ¿sabes? Sí, yo creo que al final, como hemos dicho un poco al principio del podcast, este episodio, quizás Pixar es un poco lo más similar que puedes encontrar en el mundo más occidental a Hayao Miyazaki, quizás, ¿no? Eso Tanto es. la atención más al detalle que tiene muchas veces, las emociones que tienen cada personaje, que son personajes que realmente ves que están vivos, coño, que Sí, están escritos a la perfección. Ya no solo el personaje principal de turno, sino todo lo que envuelve a los personajes, a los secundarios, los personajes que pasan pues porque tienen que pasar y desaparecen, ya está. ¿No? O mm, sea, es como está todo muy vivo, ¿no? Quizás no tanto eso como es. al nivel de Miyazaki. No, obviamente no, pero ¿Y lo consideras, por ejemplo, por eso, retomando eso, que algún director occidental podría llegar algún día a... Es que llegar al nivel, entre yo comillas, creo que que tiene no. Miyazaki es muy Yo difícil, creo que ¿no? es único. Yo creo que Hayao Miyazaki es único y el señor cuando se muera va a dejar un legado inigualable Ujú, y yo creo que nadie va a poder igualarlo. Harán películas parecidas, harán películas que intentarán imitarle, pero yo creo que ninguna podrá llegar a ser y transmitir lo que ha llegado a transmitir él. Podrás transmitir otras cosas, podrás hacer pelis super guays, pero yo creo que lo que consigue Hayao Miyazaki solo lo consigue él. ujú. ¿Sabes? Y yo creo que es único. Es como estos actores, este tipo de personas que transmiten y que, jolín, es que nunca va a volver a haber un Tom Cruise que transmita eso. O sea, Tom Cruise es una persona, es que lo he puesto antes porque es una persona que transmite Misión Imposible, transmite muchísimo en pantalla, en películas de acción. Tú ves luego otro tipo de actores y, joder, Tom Cruise hace las propias escenas de acción, lo da todo, busca, rebusca, intenta hacerlo único, tal. Normalmente luego te ves una peli de acción, por ejemplo, de el Statham este.
que nosotros hemos visto y es como siempre lo mismo. Pim, pam, pum, puñetazo, mata a todo el mundo y ya está. Ya. Pero yo que sé, Tom Cruise siempre como le intenta dar una vuelta, le intenta dar tal. Y va a volver a ver una persona que haga eso con películas de tal. Mm. Yo creo que es único Tom Cruise y que nunca va a haber un Misión Imposible. ¿Sabes? Pues yo creo que esto es igual. ¿Sabes? Lo hablábamos el otro día con Marvel. ¿Tú crees que va a volver a haber un Marvel que te transmita eso? Que tenga sus personajes, que transmitan tanto, qué tal. Yo creo que habrá otro Marvel, pero nunca volverá a haber un Marvel igual. Ujú. Pues igual, yo creo que habrá otro Miyazaki, Ujú. pero nunca volverá a ser Miyazaki ni va a transmitir lo mismo. Pues estoy bastante de acuerdo, sinceramente, sí. Porque ya incluso sus propias vivencias es algo que le habrán influido mucho a crear las historias que ha creado y tal. Entonces, crear algo tan a ese nivel, no. Puede ser algo similar, puede ser algo que tal. Es lo que te digo, Marvel, por ejemplo, yo pongo el símil con Marvel. Marvel ha hecho los primeros desde 2008 a 2019, más o menos, que fue la primera saga de películas desde la primera de Iron Man hasta Endgame. Fue algo único, fue algo que transmitía cosas que tú ahora ves Marvel y no te lo transmite. Y siempre la gente está diciendo, ¿volverá a Marvel? Marvel nunca volverá a ser eso. Ujú. ¿Sabes? Porque esa época de Marvel hay una en la vida, porque es la primera vez, porque es único. Hayao Miyazaki hay uno, porque Hayao Miyazaki nació y se morirá, y es único, y cuando se muera ya no va a volver a ser él, y cuando se muera serás tú, y sí, haciendo películas, pero no es Hayao Miyazaki. Intentarás imitarle, pero al final imitarle no es ser él. Imitarle es coger sus ideas y decir, vale, hacía esto, esto y esto, vamos a intentarlo. ¿Sabes? Entonces, por eso te digo, yo creo que nadie va a volver, o sea, no va a volver a ver nunca más un Miyazaki o un tal, pero la gente lo intentará imitar, pero nunca volveremos a tener nada parecido al Chico y la Garza, al Ujú. viaje de Chihiro, la princesa Mononoke. Bien, ponednos por comentarios, por ejemplo, si queréis, o sea, si consideráis que hay algún director, ya no solo occidental, puede ser también japonés, coreano, lo que sea, del cine de animación, que, o bien, o sea, es que estar a la par de este señor es muy difícil, ¿no? Pero que le puede combatir o puede llegar, puede ser el siguiente en concordia, no digamos, de el sucesor, entre comillas, de este señor, de Miyazaki. Yo es que sí que es verdad que de animación japonesa estoy un poco out y quitando Estudio Ghibli he visto poca cosa. Ujú. Entonces no sé si hay algún director, escritor y tal así jovencito que esté sacando películas de este estilo y demás. Pero bueno, si conocéis a lo mejor alguna película de Estudio Ghibli que no sea de Miyazaki, que sea bastante actual y digáis, mira, esta peli de Estudio Ghibli no es de Miyazaki, pero está súper bien. Es de su hijo, de su sobrino. No tiene nada que ver con él. Está súper chula. La tenéis que ver, por favor, no la recomendáis. Por Porque favor. yo, saliendo de Miyazaki, he visto poca cosa. Ujú. Y ya para terminar, si quieres, que llevamos ya pues la hora y 35, vamos a hacer pues unas preguntitas así un poco más rápidas de simplemente por decir nuestra opinión y poquito más, ¿no? Y pues ya despedimos un poquito el episodio de hoy. Guay. Para empezar, primera película. Responderá también vosotros en comentarios, por cierto. Vale. ¿Cuál es vuestra película favorita de Hayao Miyazaki? Yo creo que diría El Chico y la Garza. Yo, O sea, sí que es yo creo, complicado, mira, ¿eh? yo creo que la mejor película es la del Chico y la Garza, Sí. pero mi película favorita personalmente es La Princesa Mononoke. Vale, yo diría que también la mejor es El Chico y la Garza y luego mi favorita. Estoy entre El Castillo Ambulante y El Viaje de Chihiro. No sabría Ujú, decirte. ujú. Una de las dos. ¿Qué personaje os representa más? Yo me quedaría quizás con Porco Rosso. Independientemente de mi aspecto físico y el suyo. Porque, es Eh, decir, la princesa Mononoke, el personaje principal es un héroe de no sé qué, un príncipe. Claro, yo soy un mintón de yo no. ya. em, Venga, yo diría el personaje del Chico y la Garza, porque al final, como que yo lo daría todo en ese caso por mi madre y tal, y como muchas veces esperan cosas de mí que a lo mejor yo no quiero serlas, ujú, ¿sabes? Y cómo quiero seguir mi propio camino. perfecto. ¿Qué escena usaríais para convencer a alguien de ver Estudio Ghibli o este señor Hayao Miyazaki? Escena. Tú tienes una escena muy clara. Yo tengo la que he contado antes del chico y la garza, de Sí, cuando sí, está cuando la va madre en la cama y demás. la tía, sí. O sea, la tía, sí, perdón. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? En Totoro, por ejemplo, el momento este en el que se suben al tren, que es un gato Ah, sí, muy chulo. que va por toda la ciudad, por todo el pueblo. Yo sinceramente pondría Mi vecino Totoro. Si te gusta Mi vecino Totoro, Ujú, te van a gustar todas. ujú. Y si no te gusta, eres un normal. Increíble. TikTok de manual. Perfecto, perfecto.
¿Cómo O consideráis? sea, dime que no es. Dime a quién no le puede gustar las películas de animación de Hayao Que Miyazaki. no, sí, que sí, que sí, totalmente de acuerdo. O sea, O sea, por no. Dios, o sea. O sea, mira, mi hermana es una persona que es cero cine. O sea, mi hermana ve cero cine. Cero, 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 cero. Le dije, te tienes que ver Estudio Ghibli, le encantan todas. Ujú. Sí, o sea, yo creo que. Mira, yo con mi hermana tampoco, o sea, no voy mucho al cine con ella. Yo creo que este año, todas las veces que he ido al cine con ella, ha sido para ver películas de Estudio Ghibli. Hemos ido a ver Chihiro, hemos ido a ver El Chico y la Garza, Porco hemos ido a ver Rosso, Porco Rosso. Aparte de las que he ido a Ponio. ver contigo, bueno, que justo creo que no fuimos a verla por tema de tiempo. Pero son películas que, macho, es que son perfectas para todos los públicos, son tal, o sea, son perfectas para ir a verlas como tal. Mm. Hayao Miyazaki, ¿consideréis que es más importante como narrador o como artista? En ese Yo creo artista me que refiero la de. cosa de Hayao Miyazaki es que no es importante en una o en otra. Ujú. Es lo bonito que tiene es que es una consecución entre ambas. Puede ser, sí. ¿Sabes? Yo quizás me quedaría, si me tengo que quedar con una, me quedaría evidentemente más como narrador de historias, por así decirlo, ¿no? Como las historias que Mm. cuenta, pero el apartado visual es que es increíble. O sea, los paisajes, todo me quedó, o sea, sí. Pero si me tuviera que quedar con una sola, de decir, solo una cabrón, me quedaría quizás como con su aspecto más de narrador, por así decirlo. Yo creo que es una consecución de artista, Ujú, porque al final lo que hace es arte. ¿Sabes? Al final todo el cine es arte. ujú. Pero me refiero, él es como que supera ese nivel de arte. Es como cuando vas a un museo y ves un cuadro y lo ves y sin más, y ves un cuadro y te quedas parado. Yo creo que esa es la diferencia, que el cine es como ir al Museo del Prado, que hay muchos cuadros, pero hay cuadros que tú los ves y dices, ah, vale, rollo, está bien, sin más. Y hay otros cuadros que lo ves y te quedas como 5 o 10 minutos mirándolo y dices, jolín, qué cuadro, ¿cómo quiere decir esto? ¿Cómo quiere decir lo otro? Y eso yo creo que es Miyazaki. Ujú. ¿Sabes? Que al final películas de animación hay muchas, pero que esas que te hacen pararte, sentarte tranquilamente y mirarlo fijamente y que te transmitan tanto hay muy pocas. Me parece muy bien. Y bueno, una pregunta que ya hemos respondido ciertamente antes, que es que si puede haber un nuevo Hayao Miyazaki. Para mí no. Para mí no, yo creo que Para tampoco. mí puede haber alguien que intente imitarlo o alguien que haga cosas parecidas, pero otro Hayao Miyazaki no hay. Ujú. Y eso, lo hemos dicho antes, si consideráis, pues a mí este director japonés, a mí, Uchihiro no sé quién, me lo invento, me parece Buah, que es me un flipa. heredero perfecto Eso es, hace unas para películas tal. súper buenas. Decídnoslo, por favor, porque la aprovechamos y vemos películas de ese señor o Exactamente. señora. Y pues poquito más, señoras y señores, amigos y amigas, yo creo que eso es todo por hoy. Hacemos un ranking rápido, Venga, venga. ¿vale? Mm, A ver claro, si las... de pelis que nos hemos visto, por ejemplo, porque aquí Vale, de pelis que nos algunas hemos te visto. faltan por ver. Vale, nos hemos visto. ¿Qué pelis nos hemos visto? A ver. Pues nos hemos visto Totoro, Chihiro, La princesa Vale. Mononoke, eh, Chihiro, Totoro, La princesa Mononoke, El chico y la garza, Ponio, Porco Ponio, Rosso. Porco Rosso, Castillo ambulante. em, A ver, para mí, vamos a empezar ahí. Para mí, seguramente. No o sea, no hay ni peor ni mejor. no, Pero bueno, yo creo que la que menos me gustó porque es más basiquita sería Mi vecino Totoro. yo me quedaría con Ponio por debajo. O sea, en plan, la he puesto Mm, 7. Porque la historia que tiene Totoro, que es ese sentimiento de sí, casi pérdida de decir, vale, pues mi madre está a punto de tal, no tengo acceso a ello, la chica cuando se pierde la niña porque quiere ir a ver a sí. su madre sí o sí, me parece más sentimental que Ponio. Ponio me parece un poquito más simplona, más tema Vale, pues amistad, más entonces. tal. Vale, bueno, te lo compro, vale. Ponio y Totoro. O sea, serían Ponio y Totoro, Totón y Ponio, las dos Exactamente. últimas. Vale. La siguiente. Porco Rosso para mí. Vale, me parece bien. Porco Rosso. Luego, la siguiente. Claro, a ti ¿qué quedaría? El castillo ambulante, Castillo la princesa ambulante, Mononoke, el viaje Chihiro y Chico la Garza. correcto. Esas cuatro. Vale. Yo me quedaría Chihiro, Claro, claro, yo pondría la princesa Mononoke. ¿vale? Yo pondría Chihiro, Yo pondría la princesa Mononoke, el chico y la garza. ¿vale? No, la Pero princesa. de abajo arriba estamos yendo, ¿eh? O sea, en Sí, plan de de. abajo, la princesa Mononoke.
la princesa Mononoke, el castillo ambulante, el chico y la garza y el viaje de Chihiro, puede ser. Jo, es que es tan complicado. A mí se me hace como súper complicado. Las tres primeras, como. No tengo ninguna clara de decir, buah, la que más me gusta es esta. Rollo, entre el Yo, chico y la garza, el viaje de Chihiro y el castillo ambulante, Ujú. es como que dudo. Yo más o menos lo puedo tener ciertamente claro. Yo me quedaré con eso. Yo he dicho Ponio, Totoro, Porco Rosso. Porco Rosso, Chihiro, Castillo Ambulante, Chico y la Garza. Bueno, no qué. Yo es que, claro, si pongo el chico y la garza a la segunda. Es que no sabría decir, pero bueno, eso más o menos. O sea, a lo mejor el chico y la garza a la 1 y en puesto 2-3 pondría el segundo el castillo ambulante y el tercero el viaje de Chihiro. Ujú. Lo dejamos ahí. Vale. Pero el primer puesto podría ser el castillo ambulante perfectamente. Ujú. Perfecto. Así que lo dejamos así. Pues nada más, amigos y amigas, esto es todo por hoy. Deciros que por favor, si no os habéis visto las películas o si os falta alguna, verla, por favor, Por porque son favor. todas unas obras maestras. O sea, es una pasada. Son súper bonitas. Son una pasada. Están en Netflix encima, que no es que tengáis que descargaros las piratas. No descarguéis cosas piratas, por favor. No, por favor. Pero no. O sea, están en plataformas, las tenéis a mano y son pelis que. Y lo bueno que en cuanto veáis una, vais a empezar pam, 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 pam. Y no vais a parar. O sea, que es una pasada. Así que nada. Poco más, señores y Muchas señoras. gracias a todos y a todas. Os Dadle like si os ha queremos gustado, mucho. suscribiros, Os todo el llevamos en tema. corazón. Lo de siempre. Nos vemos la semana que viene, más y mejor. Exactamente. Si queréis que hablemos de algún tema, como siempre decimos, si alguien ha llegado hasta aquí y nos quiere comentar, estamos abiertos a opiniones. Y nada, un besito muy grande y nos vemos el fin de semana que viene. Más y mejor. El fin de semana que viene podríamos hablar del cine en 3D. Como vamos a ir a ver Avatar, Oh, vale, perfecto, sí. me parece un tema guay. Rollo, no de una peli en 3D como tal, sino del cine en 3D. Lo que fue en su momento el auge, como ahora no se ven tantas pelis. en Cómo qué se punto vendieron está y 7 millones de televisiones con la movida 3D y no sé qué, y ahora ya ni se Tal, ven, tú. O sea, ya ni se ven. no. Entonces yo creo que podríamos hablar de lo que fue el 3D, lo que fue y lo que es hoy. Me parece perfectísimo. Así Así que que nada. la semana que viene nos vemos con ese temita. Nada Más más y por mejor. hoy, más y mejor. La próxima. Chao, 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 chao. chao, 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 chao.